La primera vez que veo laburar. 5 veces que vinimos acá. Yo también estoy cayendo en Más eso. estrés Primera vez que que vinimos antes. acá. No estaría hablando muy bien. Pero sí, amigo, tremendo. ¿Cómo fue expectativa de su realidad? De esto. Viste que ayer hablamos de ese River Creo Boca que se juega. en esta oportunidad Realidad que dijo. Sí. la realidad El Dani y la muerte. superó a la expectativa. Fue un Dani y la Sinceramente. muerte. Coincido. Al revés. Sí. La verdad que uno se siente a gusto estando acá, compartiendo con ustedes, que si bien ya lo hacíamos en una mesa sin cámara y sin micrófono, pero poder hacerlo acá y que la gente... Es que en realidad arrancó como un juego Mal. de charlas Gallardo. entre nosotros. Sí, perdón, chicos. Gallardo. Estamos todos medio ahí. Sí, Arrancó como un juego. Y un día dijimos, che, ¿por qué estas charlas que tenemos que están recontra copadas no estaría? Y bueno. Yo y me acuerdo ahora nos que lo dimos habías... cuenta que estamos todos los días. Che, a eso yo me acuerdo que lo habías dicho Sí. hace años atrás, varias Sí. veces. Recordámelo. Y que quedó, lo hemos dicho una vez cuando fuimos a pescar, una de las tantas veces que fuimos a ¿Sí? pescar, Mirá lo qué habías loco. dicho, Mundo pesca, lo había dicho como diciendo, che, si esto lo filmáramos y... ¿Cuánto hay de lo que uno declara y después se hace realidad, no? Algo de eso hay. Qué loco. Sí, totalmente. ¿Qué tengo? Yo manoteé el cosito. Estoy con el La- tema la remera. alérgico fuerte, amigo. Perdón. Fuerte. Contarle un poquito a la gente. Vivo ahí en Ranelaga, hay plátanos. ¿Vieron los plátanos? Acá tengo una expectativa de su realidad también, marca cañón. Yo cuando llegué a ese lugar me enamoré de esos árboles que son los plátanos gigantes que hacen como un túnel verde. Sí, que uno hermoso. flashea. Hermoso. Claro, ahora Largan son como hermosos. un polen, ¿no? Exacto, largan como Sí. un polen, no sé qué, como una lluvia. Yo justo vivo en una esquina que está lleno. Esto es para y me Mundo generan Capítulo Verde. ¿Qué Capítulo mierda es Verde, lo a que ver tira qué el árbol solución me ese? da, porque Que la te idea hace no es pelota. Anoten la pregunta Capítulo para los verde, de a por ver si fin. me puede dar una solución para la alergia Pero al plátanos. Me escuchame, pega mal, amigo. Estoy al Pero no hay 70. una aerotina, algo de eso para tomar, Sí, o vos no tomás pero- ese tipo de... No, sí, estamos, o sea, en algún momento, pero justo estuvimos con un día movido. Arranco como mezclando todo, porque fue De la una, mañana, de estuvimos una. con el pibe monetización que fuimos a... El pibe cheque. El pibe cheque, estuvimos resolviendo cuestiones y demás, arrancó como muy movido todo y no, amigo, no tuve tiempo Hoy metieron... Ro, le queremos dar la bienvenida a Ro. Apareció. Ahí está con Sí. nosotros. Sí, amigo. Bienvenida, ¿Cómo Ro. están? ¿Cómo estás, Ro? Bien, súper. Trajiste mate. Traje mate, por eso me demoré. Espectacular. Querían mate, tenemos mate. Yo estaba para té también, pero dormí con todo, amigo. Ni No te aerotina, tomaste nada. Ni té, nada. Y Te voy a vamos traer la pilotearlo. sidra de fuego que es mágica que la hace mi vieja, viste que mi vieja es media chamana, saca trunga. Y te tira una sidra de fuego, una miel de ajo, que son cosas Componentes orgánicas, de la- naturales. Sí. Cúrcuma, bueno, Cúrcuma. jengibre muy bueno. Bien. Es como, esta sidra de fuego tiene jengibre, tiene rabanito, tiene cosas picantes que le hacen, son buenas para ¿Qué para el previene? organismo. ¿Qué previene? O sea, todo lo que es Refuerza viral, el sistema ahí inmune, va. exacto. Es horrible. En vez de tomarte un no tos o tomarte algo, no sé, químico de la farmacia, te podés preparar vos tus Más propias natural. medicinas. Ya la vamos a traer a mi vieja, ahora está de viaje, pero ya la vamos a traer. O le voy a decir que me mande info y voy a empezar a hablar con propiedad Todo, claro, sobre Amigo, cada perdón, uno de Hay los que invitarla, productos. Isi. Hay que invitarla. Es Apareció el tremendo. hacker tipo depredador la película cuando el chabón aparece y estaba ahí un poquito y acomodó las cosas como Qué siempre. el hacker personaje el hacker. hablando. Hoy me vine en Uber con el hacker. Sí. Mirá. Viste que hablar con el Experiencia. hacker es una cosa tremenda, digamos, por celular. Sí. Le digo, che, los pibes están en Capital. Digo, ¿cómo nos vamos? ¿Viste? Gastón no venía, entonces Ubertronic, ¿viste? Pintó un mundo Uber. Che, ¿compartimos Uber? Porque ¿para qué vamos a pagar Está muy bien. 2.500 cada uno si Claro. podemos ser tacaños, Sí, Sí, claro, extremos? pro tip de claro. No, ahorradores, aparte, Cuando se puede. vienen de la misma zona. Si era yo que soy alto laucha, capaz que me tomó una moto. Vamos, compartimos la moto. ¿Hay moto? Sí, Sí, papá, moto. claro. Ya me la Uber jugué un moto. par de veces. Me la jugué Te llega a agarrar me uno aga- de estos me locos, ¿sabés Un qué? día me voy a entrenar Haciendo a la vueltas. mañana al Varela Junior. Sí. Viene uno con una 150. Una moto 150. Sí. O sea, tenía que Titán. agarrar ruta 2, un Titán. Tenía que agarrar ruta 2 y por la 21 ir para el centro de Varela. Los documentos en la Ve, boca. Boludo, ¿sabés qué hizo? Venía por ruta 2. No agarró esa curvita que tenía que hacer para el retome. Se cruzó de una. Chabón no le importa nada, Y claro. bueno, pasa que No sabés cómo la llegué, cortando clavo. la aplicación le está tirando el próximo viaje. Mal, si no, no mal. llega. Así que, bueno, ¿en qué estábamos? Mundo orgánico, alergias a Mundo fondo. alergias, que es tremendo. Sí, hoy me dijeron Más también, esta ¿viste? Porque época. uno lo dice y claro, Más esta cada uno época. te da su solución. Estábamos con Jorgito, me dice, ¿no te hiciste tipo la punción de, a ver, para eso como que te dan como que te pinté hablando de una boludez, pero te pincha Es para el ver ven- a qué sos alérgico. Exacto, a qué sos Ah, alérgico. Le sí. dije no. O sea, la realidad es que no. Agarrate los Gracias, pantalones. hacker, gracias, papá. Pero bueno, en estos momentos es donde decís,
Sí. Tendría que haber, o por lo menos tomar una No poder algo. respirar por la No, es nariz. jodido. Yo soy La voz re por ahí alérgica. sí. Es la época, amigo. Franquito, Septiembre, hijo, te mando un beso grande ahí que nos estás mirando. Gracias. Abrazo Chinito grande. querido, un besito enorme para Franquito. Peluche. Besos, amor. Estará en Mundo Gaming Peluche también, ¿eh? Sí. Muy El Tenemos- interesante. mundo gaming a pleno. Vamos Tenemos a darle también a ese Jay, espacio. que nos acompaña todos los días. Jay. Saludos ¿Cuándo va a para venir Jay, boludo? La hace Jay, re larga. una promesa Es peor andante. que es No, como es- traerlo no, no es sé, una- a Anuel. La credibilidad. No te viene, pero no te viene. No, te tira viene la- el falso. Llegás y es el imitador. Viste que es viene Arjona y Que vos venga, llegás al loco, lugar Jay, y dices- te queremos acá. Claro. Claro. Nemo. Jay te tira metralleta de frases de sobrecito de azúcar. Sí. Agarra así la usa y Sí, todo sí. frase de No, sobrecito de olvidate, azúcar la sí, tiene Es atada. es un personaje que estamos esperando hace mucho. Un amigo, pero que bueno. tiene No le mucho- podemos gestionar todavía el pasaje, El vuelo. pero ya Tenerlo próximamente jet cuando privado. estemos sobrados, acordate de esto, grábalo. Cuando estemos sobrados te vamos a traer, Jay. El lunes, pará, acá Jay en vivo, ¿eh? El lunes que Jay, pará, no El lunes, mientas. dice. No, el es como lunes. la dieta, ¿viste? De los Sí, lunes. sí. Arranca el Yo lunes. todos los Mañana lunes arranco. que- Promete sí. que el lunes, Jay, así que bueno, lo Igual esperamos. este lunes estamos. Primicia. Este lunes vamos a estar a fondo, amigo. Este lunes tenemos a Sí. Nan, mi amiga A Nancy, que también la Nancy estamos Guy, que esperando. estoy, pero ahí tenés mucha expectativa, amigo. Tengo mucha expectativa. Sí, sí. Con su llegada, emprendedurismo. No, el Ya, lunes- ¿sabés que te voy a contar algo relacionado a eso, la expectativa y a no inflemos tanto? Te digo que me pasó una vez. Es total. Con una amiga que aprecio mucho. Y bueno, llego a un torneo de pádel. Escuchate esta. Bien. Llego a un torneo de pádel. Llego con mi compañero. Entro al buffet, me la encuentro a ella. Gordo, ¿cómo andás? Hola, André, que pim, pim, pim. Igual esto es algo ¿A tu mío, amiga? algo mental que me pasó a mí, les digo. Sí, sí. Sí. Bueno, André, ¿cómo andás? La saludo, que yo qué sé, era un torneo de quinta ahí, que yo qué sé, vamos a jugar. Me dice, ¿vas a jugar ahora? Sí, voy a jugar. Uy, me quedo a verte, que yo qué sé, buenísimo. Y ella tenía una visión mía como que, viste, yo era Eras la Robbie Gatti, reencarnación de Tapia, viste. Y me dice, gordo, quédate. Me dice, llamalo a tu amigo para que te venga a ver. Mi amigo Cristian Cuello, que se operó ayer de hemorroide, que ahora Uy, ya está mejor, hablé abrazo. con él. Está Está, mejor. está Los primeros días son recuperándose. tremendos, Qué buena. Está qué buena. recuperándose. Sí. No le spoilees porque No, vos ya no. pasaste. Entonces me dice, mandale un audio a tu amigo para que venga. Yo digo, ¿te parece? Le digo, Cris, venite que estoy acá. Le digo, venite que vamos a jugar el torneo. Bueno, Sí. le dice a unas chicas que está ahí, che, chicas, vamos a verlo a mi amigo que es buenísimo. Vamos a verlo a mi amigo que es buenísimo, que la rompe. A mí me empezó a pasar algo. Me empezó a pasar algo en la personalidad. Como que digo, che, estoy para cumplir con esto Con las que expectativas. esta presión que estoy sintiendo de tengo que jugar re bien. En realidad lo tendría que haber hecho. Pero fue el peor ¿Sentiste partido una presión? de mi vida, amigo. ¿Empezaste a Me sentir? fue- Sí. Mirá. Empecé a sentir una presión y mi performance bajó al... Tremendo. Bueno, Pero presión. boludo, fue un bloqueo mental que también... Nada, no tiene nada... El otro día se lo dije ahí en un cumple al que fuimos, nos cagábamos de risa, pero ella no tenía nada que ver. Acá el que no aguantó la presión y no supo manejar fui yo. Entonces, capaz que me lo tenía que haber tomado con más calma. Claro. Y le digo, boluda, me quemaste, le digo, cuando salgo, ¿viste? Aparte se cagaron a ver todo el partido. Yo miraba para afuera los errores que había cometido Nachito. sí, No sé, estaba parado y le pegaba en el borde de la paleta, pegaba en el piso, en mi propia cancha. Sí, sí. No, pero cosas Todo de- al revés, claro. No, mal. Y sí. Así que, nada. ¿Está chequeado? No, sí, No, está está chequeado. recontra chequeado, Hay Jacker. testimonio. Bueno, hay de esos días que se juega bien y días que se juegan. Sí, se pero juega esto mal. de la presión y más, yo por eso cuando pienso los deportistas de elite, viste, que todos le metemos, no sé, la selección, toda esa mochila Mal. y todo, y Claro, bueno, la tienen presión. un mindset, no sé cómo mierda, ahora hay toda una psicología atrás porque realmente, amigo, te pones a pensar un poquito Son y- como máquinas. Son Eso varios van- juegos los que van a jugás. patear el el juego penal. de la gente y el juego del campo de juego adentro. Porque el de la Claro, gente es un Exacto. remambo. Mal. Imagínate, Mal. no sé, bueno, estos tipos que juegan con bajo, no sé, 50.000 personas mirándolos, 80.000 en el caso de la cancha de River, Claro. que te miran. Hay otras canchas más chicas. Hay unas que estoy por ahí tiene la mitad. Che, Increíble. escúchame. A lo que voy, la presión esa no es para cualquiera. Debe ser una adaptación Hay tremenda una psicológicamente, que todo el preparación, mundo te grite. Una ¿no? preparación, los deportistas son increíbles, boludo. Sí, Yo sí. digo, Eh, Messi cuando fue a patear ese penal ahora en el Mundial, ese que le pega suave con el que hace como un toque que abre el Sí, todo, y sí, vos con decís, yo Francia. ya solo, o sea, la presión que yo sentía haciendo un chabón ahí en el sillón y el loco caminando, todo eso, vaya ese tuki.
¿entendés? Y todo lo que Mira se vos, jugaba, porque el ¿qué tipo mirá erraba vos? ahí y ya. Andá La para allá, psicología vos. en el Andá deporte para allá. es una rama importantísima. Ahora está La metido en psicología. neurociencia. Ahora amigo. está eso. Es un tema que me gustaría que lo toquemos Re. más adelante. Sí. De cómo la psicología te ayuda. O sea, los que fuimos a terapia en algún momento, los que conocemos, Yo los no, que ni van, idea que- él va, vos vas, Sí, sí, todos ahí van a hay una terapia, creo. oportunidad. Hemos ido yo, por lo menos. Lo que te sirve como ser humano, bueno, en este caso volcado al deporte. Recontra. Porque ponele, en el caso del basquetbolista, el basquetbolista tiene que meter la pelotita en un arito así chiquito Olvídate. Claro. y toda la gente te está gritando, o sea, erraste y sigue el partido. 100% O sea, Mori. ¿entendés? Pero En el caso del Te digo tenista más, es eso te más- iba a el decir. tenista está solo. Claro, Y aguanta casi- la presión solo. El Sí. que juega al fútbol, bueno, de última, el 9 erró el Claro, gol, me dio, sí. no, me la tiró media mal, el 11 me tiró el centro medio mal. Total, amigo, pero vos ¿Entendés? pensá Pero esto. el tenista está Solari ahí aguantando, la presión es tremendo. No solo que está solo, sino que gana uno solo, justamente. Aparte Entonces que- toda la semana el chabón es como que te acostumbras a perder, salvo que sea Federer y todo, que igual también pierde, Nadal, Claro, ¿no? O claro. sea, los bajan en el momento y los chabones están... es tremendo para mí. ¿Cómo bancar la mentalmente. presión? O sea, ¿cómo bancar la presión? Y ¿ustedes sintieron presión alguna vez no sé, en su vida, en su carrera? ¿Qué sintieron en algún momento Sí, eso? Sí, sí, en la parte del laburo muchas veces tenés presiones. Sí, Muchas sí. veces. Yo, podemos entrar dentro de lo que sería como medio mundo estrés, presión y todo. Sí. Lo traemos un poco a lo laboral, para que sea como más aterrizado, digamos, que es lo que nos sucede a la mayoría de las personas. Yo sentía como mucho estrés o presión de ir a, por ejemplo, tener que ir a, cuando trabajaba en el banco, que tenía que vender y llegar a objetivos y todo. Realmente a mí me estresaba mucho el hecho de por ahí lograr los objetivos, pum, terminar el mes y tener que como Claro. resetear todo y volver de cero y te metían como objetivo y los supervisores y todo eso. Pero en realidad lo que más me frustraba era como que era algo que yo no elegía. Yo sentía que estaba como yendo a contramano de lo que quería. Ahora que por ahí armamos un proyecto, encontré un socio amigo que me acompaña y que estamos... Se siente presión, pero es algo como que lo elegimos más Claro. que nosotros. Entonces es un tipo de estrés con mucha menos letra chica que el otro. Obviamente que nos pasan cosas y hay que resolver y da cierto vértigo y todo, pero veo con mucha diferencia en esas dos situaciones. Nachito, yo no sé si vas a coincidir conmigo, pero creo que la máxima presión no se da cuando ya el proyecto está desarrollado. Me parece que se da mucho más al principio. 100%. Si vos me hablas de presiones hoy, yo creo que hoy tengo mucho menos presión por ahí que antes, porque uno ya tiene el barco, como viste, derechito, Claro. lo va llevando y está todo bien. Ay, gracias, hacker. Lo va llevando, está todo como más ordenado y sentís como un alivio de decir, che, todo marchó, Ya pasamos el la pibe- ola, el la pibe- el rompiente. pibito ya está caminando. Ya está caminando, ya Porque creció. hablábamos del ¿Entendés? Y está al principio creciendo. es como que vas Sí, chocándote sí, contra sí. todo y bueno, también sabemos que vivimos en este país que es medio una montaña rusa la parte económica, nos Sí. ha tocado transitar Círculo por- de control. Sí, Exactamente. sí, 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 Entonces total. cuando vos empezás a enderezar el barco, va derecho, esa presión empieza a bajar. Bajar. Pero de pasar en todo lo... en Y todo- más, y aparece por ahí disfrutarlo. Igual también la química de encontrar una. Ustedes se encontraron, todavía la historia de Beckham no la hemos contado. Vamos a Sí, guardar. es algo que queremos, que lo vamos a armar bien porque es algo que bueno, que es importante para nosotros, Improx TV, y bueno, y también es una buena experiencia para comunicarles. Pero es difícil encontrar también a alguien, un compa que Recontra, "Che, boludo, amigo, mirá". pensamos lo mismo, queremos avanzar de la misma manera. Total. Compartimos también muchas formas de pensar, digamos, Sí. ideologías. No sé, cada Creo uno que tiene puede que tener haber su muchas ideología. cosas parecidas, pero a la vez también diferentes. Complementarse. Porque yo creo que Sí. en Nachito encontré cosas por ahí que a mí me faltaban, que yo sabía que por ahí tenía debilidades a la hora de desarrollar algún proyecto. Y no quiero hablar de mí, pero creo que a él también le habrá pasado algo parecido. Y por eso nos complementamos de la manera que nos complementamos. Y Sí, pudimos sí, hacer sí. las cosas que Yo, hicimos. si pudiera decirlo tipo como una metáfora, es como más, yo como en él veo como más un motor, y haciendo la metáfora automovilística, no es lo mío, y Sí. yo sería más como un volante. En ciertas situaciones hay que vos tenés un motor que va a los gomazos todo y te la podés pegar, pero si tenés solo un volante... Sí, ¿Es sí, bueno qué o malo buena eso? metáfora, qué buena ¿Es metáfora, bueno o malo? boludo. Esta no la saqué de ningún autor, esta se Esta es tuya, guardala, Tomá, hacker. hacker. De Nachito. Para a vos. buscarla. Entonces es importante ese complemento y después todo lo que decís, Bruni, ni hablar. Qué bueno, amigo. Otra cosa Y después más, se termina de armar el auto Sí, con falta, el equipo claro. completo. Es un digamos, cabrio. es muy loco que hacerlo. No, pero digamos, No, ni piezas, hablar. digamos. todo el team
La No, misma pieza. arma amigo. ese Tal cual. terrible auto No, que hoy están después dando, que es tenés Bekim, que Maravilla ya vamos a y contar la Jiménez son historia. los pilotos y tiran Claro. los cambios, todo, no, ni Sí, hablar. sí, y sí. todo el mundo. Eso después lo desarrollamos. Una cosa que me vino, medio random, pero es un tema también que cuando esté en Romy y posiblemente tengamos una columna también con el que yo digo, el Rolón del conurbano, que es mi querido Vamos. amigo Adri, es un Adri grosso. está acá, de nos la- mandó mensaje. Le mando un Adrián abrazo. Estamos Tauchi. muy avanzados ahí en tener una columna entre ellos. El tema de los vínculos. Sí. El Ah, tema sí. vincular, porque hablaste de lo complejo que es encontrar un socio, un compañero de ruta o compañera, lo que sea, y yo en la escala de vínculos, porque vos sos hermanos, sos padres, sos hijos, o sea, uno tiene como un juego de roles. Sí. Y Sin duda. Claro. yo siempre digo, el vínculo de socio para mí es muy necesario. Puede haber alguien que haga todo solo, ser un líder, etcétera, pero para mí está muy bueno esto de complementarse, pero es complicado, porque involucra un montón de cosas, esto que sí, no es tan sencillo tener ciertos, o sea, te puede ayudar un montón, pero también te puede arruinar. Te Claro. puedo- Sí, sí, sin duda. Eso también, Sí, porque hay gente es que clave. tiene como, de nuevo, esa mirada, todo tiene que ser como blanco o negro, ¿no? Nachito En general. igual está como Importante. muy instalado, que vos te pones a hablar con muchas personas y te dicen, no, un socio es... Eso. Y a eso Sí, iba. Está porque como ha instalado fallado más de una negativamente vez. tener un Exacto. socio, Más de pero en una vez habrá realidad... fallado. Lo pero- importante es eso, claro. Pero en realidad me parece que al contrario, si encontrás la persona adecuada con la que se complementen y todo, es una potencia Era lo que iba a decir. zarpada, porque encontrás cosas en el otro que por ahí te faltan, o cosas que te ubican, ¿entendés? Te ayuda a enderezar ese barco que te hablaba hace un rato. Total. Es total. tremendo. Es clave, claro. Y en el ranking de vínculos para mí, el de pareja, que hoy viene mi pareja, la pequeñina. Sí, viene Vamos, a ser- Peque. La estamos esperando. Ojo, Está llegando, está llegando. En el ranking para mí, el vínculo de pareja con hijos, nosotros lo charlamos mucho, es como de alta complejidad, amigo. ¿El de hijo? O sea, pareja con hijos. Vamos a poner nivel Sí, 1 sí, para sí, mí. sí, sí. Nivel Pareja 1, con hijos. modo videojuego. Nivel 1, amigo. Ser un buen amigo. Sí, como amigo, no, sí, siempre, sí, amigo, sí, seas sí, un sí. tóxico. Claro, sí. Un buen sí. amigo, sos Aparte del incondicional. amigo, bueno, hay amigos de todo. Yo, con respecto a los amigos, pienso que hay amigos de la infancia, hay amigos que son Claro. para toda la vida, hay amigos que para tal cosa, hay amigos... Claro. Y lo que nosotros hablamos a veces con Diego, tenés amigos para hacer esto, tenés amigos para hacer lo otro. Igual después eso se va como limpiando y orgánicamente quedan Sí. por ahí los que más química tenés o pensás más o menos parecido. No, dependiendo también la ideología que tenés vos para lo que viene. ¿Entendés? Si sos un chabón que estás todo el tiempo queriendo planificar cosas, no sé, de emprendedurismo y tenés amigos que te quieren llevar para el lado todo el tiempo de la joda, es como que Y te, es, claro. te empezás a dar cuenta Claro. que tu círculo de influencia no es el correspondiente para los pasos que querés, al lugar donde querés ir. 100%, y la edad también es un tema. También. Cuando sos Sí. chico, el amigo, un adolescente, el mundo amigos es como heavy. Cuando ya vos sos más grande, tenés hijos, familia y todo, obviamente que están sociabilizados ya desde otro lado, no es que estás parando en la esquina todo el día o Claro. jugando Tal la cual, pelota, sí. las cosas así. Hay como chicos. momentos, hay momentos. Hay momentos, pero esencialmente lo que digo es que es relativamente simple, aunque hay amigos y amigas que se pelean, es más o menos simple. Cuando vos llegás un vínculo de pareja con hijos, que tenés que criar al pibe, hablamos de la intimidad, de la complejidad de la intimidad, de criar al pibe del 3D, de cuestiones económicas, de los trabajos, los horarios, se hace complicado. Sí. Un puntito menos para mí es socio, que esto que estábamos diciendo. Lo agarré por esto que decía Bruni el tema de socio, lo difícil que es encontrar a alguien y demás, pero seguimos insistiendo esto, que también cuando encontrás a alguien que va a esto que sea Dieguito es genial, porque no comparto esa mirada de no hagas nada con un socio, te va a cagar, o cosas Claro. así que... Sí, que Algo ya también instalado también como se- algo Está instalado instal- que, Te digo más, Exactamente, Bruno. ese- que ya es de- fue, estamos en el 2024, Es digamos. de los creadores de con la familia no hagas negocio. ¿Por qué, Sí. amigo? Si Exacto. nosotros tenemos... Esos paradigmas son chotos, ¿viste? ¿Quién dijo eso? Acá. Bueno, pero digamos como que No hagas cosas hay con casos tu y familia. casos. Hay casos Hay casos y No, casos. es que como todo. Claro, de nuevo, sí, pero estoy en es contra. Pero el verdad, tema de la en realidad. sociedad, viste, que dicen las medias son para los pies, tiran. No, pero hay muchas de esas. Sí, A mí me la han dicho muchas Esas de veces. sobrecito. Sí, Sí, se sabe sí, sobre sí, las medias pero tiran esas. Y para mí no, para mí todo lo contrario. Al contrario, cuando vos empezás a sinergizar la energía de un montón de personas, salen un montón de cosas zarpadas. Total. ¿Entendés? Juntás como diciendo, mirá la idea que tiene él puede ser esta parte. Y bueno, todo ese networking que empezás a armar, esos contactos y todo, te llevan a disparar algo que... 100%. Como esto.
Como Claro, esto que como estamos Introx haciendo. TV. Esto nació. Esto Y nació date algo cuenta. así. Total. Y después, obviamente que si vos te vinculás la parte laboral con familia, sí, estás trayendo Estás por ahí de tu expuesto intimidad. a que Hay haya una algún letra bondi chica, o pero algo, puede sí. haber, o sea, pero no significa Sí. eso va a ser todo para el orto, a eso voy. Claro, no no. lo hagas no hagas negocio De con familia, claro. Pará, De los no todo es creadores. malo, no todo es malo, Bueno. claro. de los creadores de. Esa No es todo otra es sección, Bruni. Se viene la- Sí, los paradigmas de que Claro, date hacete un cuenta. terreno, comprar ladrillo. ¿No? Esa también es muy Primero- la de nuestros primero viejos. la auto, casa. el auto. Primero la casa te tiraban. Primero la casa. Tenés Igual Otro día, esto tiene también- su razón y no, digamos. Amigo, un chabón que habla El de que se la trading, gasta en viaje, ¿qué onda? Lo felicito. Se lo valora igual Lo que felicito. se lo Yo valora lo igual que el que se compra un terreno, ¿viste? Sí, Los padres estarán orgullosos de que se la gasta en viaje y alquila, ¿viste? Que está tanta claro, esa gente. problema de los padres, le diría. Sí. Claro, Saludos a claro, todos los padres. saludos a todos los que. Claro, no, qué sé yo, no estoy como muy de acuerdo como de esas cosas Es que no hay como tipo un libretito. Es que claro, no hay un Guión, digamos. digamos. El libro de lo que hay que hacer exactamente. Y Claro. Totalmente. no hay. Por ahí es más el libro, sí, es para desarrollar, pero Hay una- caminos infinitos. El otro 100% eso, Igual. un chabón que hablaba de Caminos trading. infinitos, es buenísimo. Comida uno. Trading, ¿viste todo el tema del trading ahora las criptomonedas? Tenemos por ahí vamos Tenemos para hacer billete con esos hackers. posiblemente vamos a traer a Hay alguien. para hacer plata El hacker. Amigo, con la IA. está Cristian Montenegro, fiel, nos está escuchando, dice, Qué también hay que destacar El que Rolfi. hay que encontrar una buena persona. Tuvieron suerte de conocer uno al otro. Tal Ah, cual. claro, bueno. Na, 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 Es así. na. Gracias, Cristian. Un par Gracias, de es un palos, pico. dice, un par de palos te vas a pegar hasta que encontrás el adecuado. Tal Seguro. cual. Claro, Fundí 10 bueno. veces hasta que El- encontrar el que. Ese pensamiento es el que va, porque no todas las personas fallás una vez. Bueno, lo venimos hablando en el transcurso de toda la semana. Haber fallado en un vínculo Hoy es para hacer una viernes. sociedad no significa que el próximo no sea el correcto. Se puede dar un montón de cosas. Vamos a traer un Siempre, neurocientífico. sí. Yo no paro de prometer cosas, algún día va a pasar todo lo prometo, Che, pero un escuchame, ¿cómo se llama neurocientífico. tu amigo el súper intelectual? El super es el Richard, pero Richardson. El Richard. El Richardson. El Richard, pero tenemos a Richardson suena el brasilero. Tito, Adrián, el licenciado Adrián Tabucci, Ese. el rolón de conurbano. El rolón del subdesarrollo. No. No, perdón. El del Es el conurbano. rolón de- perdón. porque acá Impro que nosotros somos ¿Está recibido? Somos el stream del conurbano. Tiene que venir amigo. con el diploma, porque si no la gente no te va a creer. Te va a decir, título. Que Por entre con el recontra. diploma así. No, el título. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el nombre? Adrián Norberto Tabucci. Por eso le decimos Norbertoski. el Tito. Esos nombres, viste, de los antepasados van quedando ya, Claro. Norberto. Sí, ¿Cuántos sí. Norberto? Norberto Pibito ya no existe para Él mí. se No, O sea, olvidate. No, Roberto. Hay nombres Algún fanático de Roberto No. Carlos, el brasilero, Interesante. por ahí Igual puede haber. se sostiene Pero Roberto no hay un más, poquito. no hay más nenes de nombre un Roberto. Un nacido en el 2010, del 2010. 24 estamos. Y- No, no, también, pero Ah, te ya pongo fue. como. No hay más Roberto. Bebé Roberto. No. es como- Diego tiene tampoco. bigotes. Normas. Los últimos Diego que quedaron son los del 86. Normas. Che, es Normas, tremendo. no hay más. No. Normas, es ya tremendo. no hay más normas. No. Digamos, pibitos, Graciela. normas. No, No. Grace. Le mandamos Grace. un besito a Otra Graciela, que Graciela. la mamá de mi amigo Cuello, que siempre nos mira. Gracias. Grace, Graciela. gracias por bancarnos Siempre siempre. es mamá de alguien. Graciela. Sí, ¿no? Graciela. Es una nena. Es verdad. Doña Bueno. Graciela. Es tremendo. No, el mundo nombres, esto me vino de un No hay amigo. más pibitos. Tenés la Tiago. Marcelos tampoco. Tiago. Tiago, Ahora, no, no, los Tiago nuevos, sí. Marcelo, los no. modernos. Marcelo no. Marcelo. Marcelito. Tiago. ¿Estás ahí? Marce. Yo esta charla la tuve con mi querido amigo el Samu, otro que tiene que ser para mí un día columnista del humor. Bueno, el Samu puede hacer lo que quiera. Sí. Había nacido el hijo de Natalia Oreiro con Sí. Moyo. Merlín Atahualpa le pusieron al pibe. Wow, no, Y lo es lindo sabía. nombre. No lo Yo sabía. imagino falta. como, Lindo, dice, como un gaucho, pero Claro. medio mago. mago. Yo te saco un conejo y te habla como viste, como los Claro, gauchos como que medio no, que se no comen como- las heces. no Un como gaucho raro. pero mago. Rarísimo Che, un ese gaucho nombre. que te saca una Dice, nada por faca y te tira especto patronum. Claro, tiene como Claro, medio- es loquísimo. es como raro, pero bueno, le buscan como una loco. cosa como de originalidad Sí. también, pero a veces se pasan de rosca. Te van Para esos mí. nombres. Brandon. Te va. Al límite, Brandon, para mí. Al Es límite. raro. Me da Pero que bueno. ver. Bueno, no quiero. ¿Viste eso? Te buen. Brandon, no, ¿Qué? ¿Qué pasó con Brandon? Brandon era de. Sí. Zonas de nombre se puede tirar. Tipo, te digo, Brandon, ¿a dónde te suena? Y No se puede. no sé dónde nació Brandon. No. Realmente no me animo. Lo que sí tengo. Esto te voy a traer. Y nadie, buenas tardes. Y nadie, buenas tardes, pero no estamos hablando de los nombres. Etehuel. ¿Viste que te tiran eso? ¿Cómo llama tu pibe? Yo tengo un ambiente. Etehuenchi.
ahí está. Un Tehuel. ambiente que hablamos con Romy si estuviera acá, que es como Es medio confuso. antroposófico, que hay como por ahí un mundo medio hippie así. Michael, ¿existe algún Michael? No, Michael. ¿sabes lo que hay ahí? Claro, esos nombres. Lo hemos hablado. No algunos. sabes si el Michael. bailarino juega en la NBA. Para mí Michael es Díaz. El apellido tiene que Michael ser va. No, y simple, aparte que porque no te es como- coincide el nombre con. Pero para mí, amigo, le ponen todo el nombre. Es un apellido más Rodríguez, Díaz, más normal el Y apellido. con el Michael. apellido. Y le metes Michael, lo levantás. Brian González. Brian, Brian, en claro. un momento era levantaba una piedra y había un Brian. Igual era una yo- cosa de loco, boludo. Banco mucho el Johnny. Brian, pero Brian, o sea, con A, No, no, Brian. Brian. Ah, No, el Brian. Brian como si fuera un inglés. Ya No, ya no. Brian, papá, es Brian. Es Brian. Claro. Yo lo banco. Le pones Jonathan, olvídate, no, Johnny, no hay más. Jonathan. No, Johnny. Danieles, no hay más tampoco. Dani. Yo tengo Daniel. Jorge. ¿Vos tenés tu Yo hijo? me llamo Ignacio Daniel. Pero vos tenés 45 años. Y sí, papá. Bueno. Me mataron. ¿Cuánto tenés? 46. Pero soy Daniel. Jorge. Claro. Tampoco. No, Jorge ya Jorge, se van a existir. Daniel. Boludo, pensá esto, te vuela la cabeza. En 10 años se extinguen todos esos nombres. Y- ¿Te acordás? La gente va a decir, ¿te No, acordás alguno va a quedar, de amigo. Alguno... Después vuelven. Bruno? Ahora volvió, ahora Bruno Sí, Furor. Bruno. Es verdad. Furor, Bruno. pa. Volvió Bruno. Bruno Nicolás Rossi. Se reinventó. Bruno. Bueno, Ignacio Bruno- para mí es un nombre que también. Para mí Ignacio resiste. sigue. Nacho. Perdón. Nachito, Diego no, Nacho, me Porque es gusta. muy... Diego no. Diego ya Esta, no. Diego. pregunta. ¿estás- Bruni? No, Diego no. Pero para esto. No, no. Diego es falopero. ¿Viste? Te lo toman por ahí. Claro. Te la agarran por ahí y No te largan más. ¿Estás contento con tu nombre? Mi viejo me puso un buen nombre. ¿Lo Bruno bancás? Nicolás. ¿Te gusta? Sí, Rossi. Nicolás es bastante lindo, bien. me gusta. sí. Amigo, ¿estás contento con tu nombre? Para mí suena de telenovela. Diego Gastón. Diego Gastón. Re, Acá. re de ¿Estás telenovela. contento? No es que. No, Lo vivimos no, cargando. Diego no me gusta. ¿Es Tanto. Cintia Rocío o Es Rocío Cin- Cintia? Es Cintia Rocío. Rocío me encanta, Cintia no. Esto de usar el segundo nombre sale también, amigo. Tenemos Sí. un caso. Mi Un Mi amigo vieja que cuando se llama- enojaba me decía, ¡Nicolás! Digo, Claro, Claro, esa es re típica. Pero digo de uno mismo. Claro. Uno mismo no le gusta el nombre. Tenemos un Carlos Leandro que se él eso se- es tremendo. se Es de autopercibe antepasado. Leandro. De antepasado, Carlos Es alguien que Leandro. vos conocés, amigo querido. Sí, la andaeta, ¿no? Claro. Lean. Él es Lean. Yo le iba a decir Carlos ahora. Claro, ahora le puedes decir Leandro. Charlie. Sí, Leandro me parece que puede subsistir. Sí, para mí puede resiste. zafar todavía. Lionel debe haber una banda de Y Lionel por Lionel Leo del- Messi. Y Lionel- Un saludo a Leo que nos está mirando de Sí. Miami y recién me mandaron un mensaje que está ahí. Saluditos. Crack, Saludamos a Gastón crack. también que nos está escuchando, Gastón Gainza. Tenés que venir a laburar. Dice, claro, no Venía a apareció. laburar, Gastón. ¿Qué Estaría pasó? bueno, Claro. claro, le tiramos. Dice, los nombres se reciclan. Mi hijo se Ahí llama va. Homero Santino. Apa, Homero Mira. jugado. Homero. Vamos a tomar una cerveza. es loco. Claro. Es loco poner el nombre de personaje. Te va ese nombre de personaje, Seiya. Saludamos. Tipo, le pongo Seiya. Es jugado. Yo le Oliver. pondría Donalds. Oliver. Donald. Saludamos a Bren de Villaflor. Dice, acá Mirá, Brendita. expectante esperando la columna de mi amiga. No. Vamos, Es la una fe- amiga, Bren. Todas las Estamos boludeces que esperando. estamos hablando nosotros, Perdón, después viene la Brendita. gente seria. Ahora viene la Chicos, columna en quédense serio. porque viene la Sí, parte sí, sí, seria. sí, sí. No, La que te tira la chica. Bren es consteladora. Consteladora, para Bren. ella. Ojo. qué- Si van a venir acá, con Romy podría tirar paredes, ¿viste? De todo el. De hecho, Brendita, estoy esperando eso, ¿eh? En algún momento, alguna columna, Inés algún Maidana, aporte. chicos, nos saluda también. Dios los bendiga mucho. Chino Maidana. Gracias. Gracias, Saludos Muchas para gracias, todos muchas ahí. Todo lo que nos resuene en algo de la boca. Bueno, entonces ya vamos quedando poco, esos nombres van a ir quedando obsoletos. Sí. ¿Sí? Sí. Lo último, por lo menos de mi parte, cierro Mundo Nombre, pero Sí. me vino una amiga mía que es me hace acupuntura y demás, grosa, y es uruguaya y se llama Música. O sea, y me explicó, yo No. dije, Mira, porque le nunca decían, lo escuché. Amigo, Creo, te si no me vuela la equivoco, cabeza. bueno, y Música. No la porque había le decían escuchado. Musi, Musi, y yo decía Wow. que será el apellido. No, pero Nachito, Claro. ¿sabes qué? Yo Real, creo tener una tía que se llama Bienvenida. Bueno, Bien. No, pero porque antes ponían los nombres Por el según. calendario. Claro, iba por el Mi, calendario. mi ex suegra se llama Elsa Tránsito. El sabor del encuentro. bueno. pensé que Elsa me- Tránsito le pusieron. Está chequeado, se llama Elsa no, Tránsito. eso es. Ensa- Había pensé que me ibas a eso, decir porque- el sabor del encuentro, ¿viste? No. Elsa Tránsito. Bueno, tremendo eso. Sí, sí, sí. O sea, fíjate que qué poca bola le daban a los nacimientos de antes. Que llegaba, estoy por parir. Bueno, vamos. Pimba. La llevaban al hospital. Nacía el pibe. Sí, allá ¿Qué se- nombre le ponemos? se Y a ver cruzaba- qué día es hoy. Y Yo hoy es conozco, martes, hoy yo es el conozco día de. personas- Algo así. Yo conozco Así, a mi boludo. tía, Tal por cual, ejemplo, boludo, bueno, sí. Diego no me deja mentir, mi tía cambió su nombre porque no le gustaba. Ella ¿Cómo se se llama llamaba? ahora se llama Mirta. claro. Claro, Ah, pero qué se boluda. llama- Se hubiera elegido un Claro. nombre mejor. Claro. Pero pará, Tanto- se llamaba- pero sí- Tanto no, pero Mirta, pará. gracias y terminó Es Mirta. como querés ¿Vos te cambiar el acordás, nombre. amor? Pero pará, Claro, si para mí se escuchás lo el cambiás. nombre Mirta es ¿Te hermoso. acordás? ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, Yo no lo Anastasia, creo. recuerdo.
Yo hubiera dos puesto y de moda ninguno porque los ahora dos. con las 50 sombras de Grey se puso de Te nombre iba a decir, en Anastasia. el pan y queso, Mirta y Anastasia. Ninguno de sé. los No, dos no, zafaba. Nachito, no era no. Anastasia, no era No, Anastasia. No me acuerdo, pero era un No, de nombre. los dos ninguno zafaba igual. Igual me sorprende, la verdad. Ser todo un... Pero bueno, la bancamos, le gustó Sí. Mirta y le gustó. Dice que se eligió Mirta. Vos ¿Le gustó? terminamos en un Sí, Mundo Nombre y la Mundo presentamos Nombre la PEC acá. Sí, le damos la bienvenida. Viste que te tenías que Prepárate, elegir Peque, Ahí en- cuando así iba a ser nena o nene el Sí. nombre de la Bendy. Sí. Que estaba Lila y la opción Bueno, varonil. tremendo. ¿Cuál era? Mirá, acá la tengo y ella lo va a decir en vivo. Tuvimos, porque la verdad que yo con eso estaba como muy, quería que el nombre nos guste a los dos y era complicado porque teníamos Sí. 10 millones de nombres. Y el pibe no estaría el nombre, no había uno que nos Que convencía, claro. así que salió Lila. Pero había dos, salió Nena. había dos ahí. Tirá vos, vos Peque. tenías uno que digamos, yo sí es nene quiero que se llame así. No, la verdad que no. tenías. No tenía uno. La pequeñina, con toda su mística yogi, tenía nombres medio de Ayurveda o cosas. No Ayurveda, estoy diciendo, pero hindúes que son como jugados, amigo. Claro, Una lo que decíamos, tahuaspa. Tehuel. Y ya sabés que yo ahí tenía como media Nehuen. resistencia. Y Lila, que es un nombre medio en sánscrito, ahora la Peque me va a corregir, pero creo que sí. Y como dije, listo, Lila. Me encantó, me Hermoso. encanta el nombre. Siempre gusta. tuve el de Amo. nena, pero nunca tuve nenas. O sea, A ver, Emilia. Yo ¿lo le hubiera pensaste- puesto Emilia. lo pensaste mucho? Me gusta Emilia. Emilia era un nombre que me. Está bien equilibrado para mí. Sí, sí, a mí Te me digo el encanta. que me gustaba a mí. Bianca, en el caso de que sea Bien. de que sea Bien. nena, era Bianca. Bianca Yo es luchaba Es por original, ese. Y Me Mirko, gusta. lindo. bueno, lo decidí con. Mirko bueno, es- a mí se me me gusta. ocurrió, se me vino a la mente y. Mirko es un Mirko nombre muy Croco. moderno. Sí. Hay un Está croata. bueno, hoy como que tomó un protagonismo. Atención. en Atención. vivo. Bruni. Peque querida. Bienvenida, Peque, date cuenta, bienvenida, oficial. Un aplauso Peque. para la Peque. Nina. Llegó la pequeñina. Gracias, Peque, por venir. La verdad Nuestra que. columnista. Es la columnista de. Momento esperado. ¿eh? Sí, sí, Momento la verdad esperado. que sí. Mucha gente ahí preguntando por la Primeras Peque. palabras de la Peque. Bueno, gracias. Se escucha como Sí, sí, sí. normal. Sí, Caca. se escucha fuerte. ¿Querés sí. bajarlo un poquito Acércate más? un poquito, acércate un poquito, Peque, al micrófono. Ok. Bueno, te damos la bienvenida. Para la gente que no la conoce, ella es Nuria Roldán. Es la pareja, la compañera, la Es la mujer. madre de mi. Che, Nachito, ¿la camisa tiene algo que ver con respecto a que vino Nuria? Porque La verdad que Estás son muy ocasiones, formal. son ocasiones muy especiales la de la camisa. Me gusta. Buen detalle. Me gustó. Bien, Buen estuviste detalle. bien. Qué lindo Estuviste que sos. bien. ¿Cómo ve? Mirá estos detalles como Estuviste me un bien. centro, Es un pero es genio. real. pero estuviste bien. Es real. La, Él- la recibiste bien. Dieguito cuando me ve así sabe que algo sucede. Es Bien. así. Es real. Esto Te damos la bienvenida, gracias Bienvenida, por venir. Peque, gracias por venir. Todas las semanas va a tener su sección de nutrición y después, bueno, queremos conocerte un poquito, ¿sí? No sé si se va a poder hablar un poco de su vida personal, hace cuánto que se conocen y demás. Ella quiera. Es- Si, es- Peque, si se puede y si no, vamos Peque. directamente a la sección. Está Esto chequeado. es Hoy es el- televisión en vivo. ¿Hoy es el día de los novios? Sí, pero ellos no son novios. No, ellos Bueno, no. ahí también somos. No como tenemos medio- Novios estamos eternos. casados, Novios. así que Novios eternos. Podríamos pasar como Está no. todo Uy, hay una facturita acá. Arrancamos. Y con él iba todo. Peque pequeña, bueno, Bueno, bienvenida. ¿Cómo te gusta que te Nuria, Peque pequeña? Un poco, ya estando con Nacho, es como que el nombre de las personas queda a un lado. Claro. Y él siempre pone apodos. pone Entonces, apodos. como que Peque me da ternura. Me gusta que me digan Peque o Nuri. Qué bueno. Está bueno. Nuri. Como quieran, como se sientan cómodos. A mí me agradan las dos maneras. Pero bueno, más que nada quería agradecerles a los chicos por este espacio. Yo la verdad es que hace tiempo que vengo en el mundo como de las redes, hace como unos 3 años, buscando también generar comunidad y aprendiendo mucho de los chicos. Así que Claro. aprendiendo y bueno, y haciendo mi propia experiencia. Bien. Y la verdad es que me inspira un montón este espacio, los estuve viendo en la semana, veo que están como relajados, que se divierten y sobre todo que también están pasando buena data, ¿no? Como que Claro. la gente pueda incorporar y también transformar su vida. Y desde ese lugar es que estoy pensando también en hacer esta columna que tiene que ver con la nutrición. Gracias, Gracias, Peque, Peque. porque la verdad que necesitamos gente que traiga con el mismo conciencia. con el mismo enfoque. Yo la verdad que, bueno, personalmente a la Peque la conozco poco, la vi muy poco, pero el día que nos vimos arriba en la mesa de producción, que estuvimos charlando, que vino Romy también por primera vez, que pude intercambiar un poco de palabras con ella. Nada, el impacto de la energía lo sentí y muy buena onda y la verdad que nada, me dan ganas de escucharla Total. y ganas de conocerla también.
Bueno, les ¿Vos, cuento. a qué te dedicás, digamos? ¿Cuál es tu emprendimiento, tu enfoque? ¿Qué es lo que vos haces? Digamos, ¿en qué te enfocás? ¿Qué haces? Y me enfoco... El hacker. El hacker, te lo presentamos. Guarda que te Te seca la planta. te voy a tirar cosas así. Está muy bien, hay que ponerle ahí como una onda. Bueno, yo soy profe de yoga, a mis 21 años me recibí de counseling, de consultora psicológica, es una tecnicatura en salud mental, en donde, bueno, se trabaja desde, bueno, con un montón de patologías y me estoy viendo, perdón, me distraje con la compu de Dieguito. No pasa nada. Viéndome a mí, que eso es lo que justamente me cuesta a mí, verme sí. en la tele, como en los videitos. Entonces Sí. creo que esto para mí es muy desafiante. Tengo como esas cositas en la panza, bueno, Sí. ahí Va a ir están, pasando. va a ir Vos pensá que pasando. vi tu video hoy, súper profesional. La Súper. verdad que me pareció... Con micrófono. Sí, excelente. Me pareció muy bien, muy profesional, lo haces muy bien. Y a veces está esto de, yo tampoco jamás estuve frente a una tele y digo, cuando uno es natural, y esto es como una charla, yo lo miro a los ojos a Nacho, lo miro a los ojos a Diego, a vos, y charlamos de lo que hacemos todos los días, o de lo que vivimos, o de nuestra forma de vivir, eso es lo más natural y 100%. sale solo. Coincide. Así que ya se te van a pasar con el tiempo. Vas a estar acá horas sentada hablándonos, así que... Qué lindo, me gusta que sea como enriquecedor. En realidad, una charla tiene que haber siempre más de una persona. Sí. Y eso me parece como súper lindo porque lo que yo digo también tiene un impacto y lo que ustedes dicen otro, y así se generan como los diálogos. Peque, vos arrancaste, mijita, a los 20. Terminé 21. esa carrera y empecé, yo ya hacía acrobacia aérea, me encantó siempre el Qué lindo. circo y estuve en la tela colgada y demás, y empecé como a necesitar un poco más de conciencia corporal para poder dominar mejor el elemento Claro. de la tela. Entonces empecé un instructorado de yoga como con el fin de desarrollar mi propia... Tus como propias habilidades, Y digamos, claro, y como sí. algo de autoconocimiento para mí. No lo pensé como algo que podía despertar en mí una pasión. Claro. Simplemente yo sabía que mi misión tenía que ver con ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, ayudarlas a resolver situaciones, vínculos y demás, pero no sabía bien el cómo. Había hecho esa carrera y no sabía bien el cómo. Y cuando empecé el instructorado me voló la cabeza, siento que cambió mi vida. Peque, me pongo en tu lugar y digo, che, a los 21 años, Nacho, súper aterrizada, como Tremendo. vos decís, te tomo esa frase, Aterrizada. súper enfocada. Vos terminaste el secundario, ¿de dónde sos, pequeña vos? Yo de Oriunda. Parque Patricios. Parque Patricio, papá, Aguante no es de Blon. barrio. O sea, es de barrio, Bien. pero, De barrio, pero no con urbano. O sea, Bien. Peque, Es porteña la Peque. al terminaste Zona el sur. secundario y vos ya tenías la idea fija de lo que, más o menos de lo que quería querías ser hacer. psicóloga o Qué bueno eso. terapeuta, o hacer eso como para también acomodar mi propia vida, porque cuando uno estudia, se estudia también, Sí. ¿no? Es como una especie de... Buena Buena frase. Frase de sobrecito de Épica azúcar. esa. Dale, La vamos. tenemos. Dale, Cuando, Gastoncito, cuando uno editala. estudia, se Patentala, estudia. por favor. Entonces es inevitable el proceso de como de autoanálisis. Claro. Y tanto en una carrera como que tiene que ver con la psicología, como en los estudios orientales, que es el yoga, es súper profundo. Yo estudié en Ananda Yoga, en colegiales, en un lugar como muy serio y al mismo tiempo, como súper... pasé 10 años de mi vida estudiando al lado de mi maestra y en ese trayecto, en esas experiencias fui atravesando un montón de situaciones en mi vida, ¿no? Sí. Viviendo sola, carencia económica, buscando... ¿Vos, tu padre y tu madre los tenés? Te pregunto por si... Tengo ¿tenés a tu madre padre y a tu y madre? tengo padre. Tu madre Mi tenés. padre está ya en otro plano y mi Bien. madre está en este plano, y ahí estoy también ¿Y como ustedes, muy agradecida qué bueno. a la familia que tuve. Qué bueno, pequeña. Porque vengo de una familia disfuncional, por Sí. decirlo en pocas palabras, y no ideal, ¿no? Como nada que ver con la familia Ingalls. Claro. Y creo que... Tuviste que enfrentar eso con herramientas ese fue un y puntapié. salir. Eso fue, Espectacular. yo agradezco las cosas que me pasaron, que pueden sonar terribles, que ahora no voy a detallar, ¿no? Pero pueden ser como, wow, Claro. tremendas. Que te marcan. Que marcan a un niño, lo convierten en adulto en ciertas Claro, cosas. Entonces, creo que, nada, yo agradezco también esto. Estoy en una etapa de mi vida en que lo digo así como emocionada porque... Sí, sí.
porque es cierto, porque en realidad yo quizás no hubiera elegido el yoga si no hubiera estado en una, ¿no? Como Claro. decís, pucha. Me pasó esto y tengo que salir adelante, y por ahí nadie te enseña las cosas malas que pasan en la vida también, y que te hacen ver una realidad que por ahí uno no estaba preparado a esa edad. Bueno, lo que nos ocurrieron cosas en la vida que te marcan, y bueno, justamente lo que nosotros, el mensaje que damos acá es darse cuenta de que no me tengo que encerrar en lo malo y buscar hacia afuera, o hacia uno mismo en este caso, porque estudiarse Las respuestas están ahí. Exacto, están más adentro. destrabar lo que a uno le pasa en la mente, y bueno, y salir adelante. Y este enfoque así resiliente que plantea la que resiliencia es algo que también vamos a desarrollar Sí, cuando amigo. con Romy estuvimos hablando, con Adri también que se va a sumar, porque es recontra importante para cómo terminás percibiendo situaciones que obviamente son dolorosas. Podemos entrar en tragedias y demás. El otro día hablaban de el tema de los propósitos, que muchas veces gente que le sucede una tragedia, Sí. vamos a hablar de algo muy fuerte, un abuso, Sí. una persona que desde esa situación horrible que no se la desea a nadie, Sí. le surge justamente a través de lo que vivió, su propósito es ayudar a otros que estén en eso, y se hace un súper doctor o doctora, psicóloga Sí, para ayudar. sí, Entonces sí, termina sí, siendo una sí. tragedia, pero que convierte esa, un poco lo que decía Sí. la Que pequeñina. no solo sí. transforma la vida de la víctima o de la persona que atravesó eso, sino que uno tiene como el empoderamiento y la realización tal para poder ayudar a otros. Claro, Porque claro, a todos sí, nos pasan las sí. mismas cosas y estamos atravesados casi por los mismos dolores, y es lo lindo de poder traer experiencias como ustedes trajeron el otro día un emprendedor, Dani, ¿era? Dani Dani crack, Coral. Dani. Dani y uno desde su casa y desde su lugar también le sirve un montón ver cómo la hizo el otro, a ver cómo salió adelante, cómo tuvo éxito. No es de la noche a la mañana, igual que los chicos, justamente que ellos hoy pueden estar acá porque pasaron un montón de cosas. Hoy pueden dedicarse a esto, pueden estar disfrutando de esto porque arreglaron un montón de otras cosas, porque se acomodaron, porque no se achicaron nunca. Así que yo realmente estoy orgullosa de ellos, los admiro, son mis inspiradores, y que hoy me estén dando este lugar. Qué grosa. Yo creo que, No, pero que gracias a que vos. tiene que ver con mi propósito, y eso es común, ¿no? Esto es lo que nos está uniendo. Así que me parece maravilloso. Sí. Y bueno, yo venía a hablar de alimentación, y lo que me empezó a transformar a mí en la cabecita, ¿no? En relación a la alimentación fue el yoga, justamente. Bien, bien, porque bien. ese es- La rama del yoga en sí, ¿qué tema trata el yoga? Digamos, si tuviéramos que definir al yoga en una, no sé si una palabra, pero si nos tuvieras que hacer una pequeña definición sobre qué es el yoga. Bien, el yoga. Yo nunca hice, pero sí algo conozco. El yoga, acá en Occidente se conoce mucho por, digamos, las asanas, las prácticas físicas. Uno va a una clase de yoga, Exacto. la gente toma clases conmigo y es como una partecita de yoga, ¿no? Pero en realidad el yoga es muchísimo más amplio, es una filosofía milenaria que viene estudiándose y está, digamos... ¿De dónde? Te pregunto. Guarda que te voy a tirar preguntas, Venga. Ahí va, no tengo acá armado, pero te voy a tirar preguntas de sobre el tema, ¿no? ¿De Me dónde encanta. viene? ¿De la India? De India, sí, Bien. sí. Y bueno, tiene como miles y miles de años, y de hecho hay un montón de cosas que en la actualidad, no sé, desde la biodanza, o sea, bioenergética. Yo fui estudiando un montón de cosas que estaban como afín a mí, ¿no? Claro. Y de alguna manera fui comprobando que todo tiene su origen en el yoga, o sea, todo es enyoguizable y de Claro. alguna manera es tan rico, ¿sí? Que en realidad es una filosofía de vida. O sea, uno puede tomar partecitas del yoga, pero el yoga se define en 8 pasos. Hay 8 pasos que definen al yoga, que igual no los voy a mencionar, pero es de Ashtanga Yoga, Ajá. como para llegar a la iluminación. Así que es una herramienta de desarrollo personal, una herramienta, una filosofía, no es una religión, es algo... Claro. Es como un arte, es un arte empírico y, Claro. digamos... que involucraría una la experiencia mente y el cuerpo, digamos, ¿no? Claro, que te ayuda, ¿sí? Y el espíritu. Te enseña, sí. Es en realidad Qué lindo el ser- eje, Sí. o creo yo, el objetivo, no el eje del yoga, es el despertar espiritual. Despertar y ese espiritual. despertar espiritual, a veces nosotros lo buscamos en un lugar afuera, lo buscamos en un templo, lo buscamos en la tele, con un orador o con quien sea. Y el yoga lo que te muestra
es que está acá. Claro, Está el acá. camino es hacia hay adentro. hay que limpiar un poco las capas, ¿sí? Como de los prejuicios, los condicionamientos, la historia personal. Se le llama como purificar. Y hay ciertas prácticas que se recomiendan como para entrar en una conexión más profunda y poder llegar como a las profundidades del corazón y conectar con esa divinidad que está en cada uno, ¿no? Cuando uno ama, también está siendo espiritual, de alguna manera. Es una búsqueda interna, Es Peque, una digamos. búsqueda interna. Y bueno, y también incluye justamente entre estos pasos, hay uno de los pasos se llama ahimsa, que significa no violencia, y está de ahí sale el vegetarianismo, como de ahí sale Mirá como... qué introducción, papá. Te metió ahí. Excelente. Tranqui. Bien. Bien, Peque. Atroz. Porque se recomienda en el yoga alimentarse, digamos, sin animales, ¿no? Como tratar de tener una alimentación Compasión. libre, desarrollando la compasión, pero también libre, bueno, como del karma de ese animalito también, ¿no? Porque bueno, esto ya quizás es más amplio, que es el karma, Sí. pero Sí, ya tenemos para hacer dulce de leche. No, Sí, esto les 7 digo. horas seguido le pegamos. Entonces, disculpa, Peque, entonces el yoga lo podríamos definir como un arte, digamos, o una forma de vivir, un arte que su base es la espiritualidad, ¿sí? ese es el Y fin, pero no y muchos la practican desde ese lugar, Claro. y está bien, y agarran solamente la, La parte, parte física, física. y está muy bien también. Eso es como que lo más famoso Ahí del va, yoga, el- hablando a lo terrenal, es, Claro, la viste, postura, saluda al sol, que el viste que está guerrero, saluda ¿no? al sol. Bueno, después no Exacto. queremos alguno. Buen Mirá que dato yo me ese. tiro acá y Saluda lo a hago la acá en luna. vivo. Me lo hace Bruni en vivo. Mirá que el guerrero. Me el tiro guerrero. acá y te lo hago. Ese es un buen dato. Ojo. Yo, por ejemplo, pensaba que el yoga era una tipo algo Como una corporal religión. más que nada. Ah, claro. No sabía que tenía conexión con lo espiritual. Claro. Mirá qué es loco. que recontra. Yo en mi Mirá. casa tengo deidades, y también hay un aspecto del yoga que alimenta esa relación con Dios, digamos. Claro. Y ¿Qué que, serían deidades, pequeñina, para que... formas, murtis, se llama en sánscrito, serían de aspectos divinos. Sánscrito Y- es como el primer idioma, el idioma sánscrito original. se dice que es dicen, la amigo. lengua original. Como el- Qué bueno eso. Tremendo. Mundo conspiranoico. Mundo conspiranoico, andá Está chequeando bien, por ahí no, también, está pero bien, está perfecto. Justamente- Sí, sí. Arrancaba así. Sí. Justamente lindo. Lila, cuando elegimos el nombre de Lila, bueno, además de que también su concepción fue como muy linda, más allá de que 2 más 2 es 4, uno ya sabe, pero en realidad hay una parte en donde uno también se prepara para recibir a un alma, para invitar Claro. a un alma de A este nuevo mundo. a este mundo. Entonces yo digo, ay, este mundo es un quilombo. Reencarnación. ¿Cómo voy a traer a un niñito, una niñita A este mundo tan mundo? duro, tan cruel. Qué Sí, bendición sí, sí. tener la conciencia de poder prepararnos, porque hay gente que no tiene la capacidad de poder prepararse realmente para tener un hijo. De repente le viene y también... Pero un como- poco se trata de darse cuenta, date cuenta. Date también cuenta. que es importante. Sí, sí que es importante. Es una de las decisiones que te va a condicionar en un montón de aspectos tu vida. Entonces, bueno, nada. Y si uno no se preparó, saberlo es mejor que no saberlo, aunque haya tenido por ahí hijos prematuramente y todo. Así que en definitiva, Ustedes cuando, digamos, cuando se conocieron y ya que estaban... Yo mezclo todo, ¿eh? Mezcla. Mezclo, Sí, meto ahí después una le metemos ensalada. al- Sí, al- sí, sí. al tema Eh, principal. Cuando se conocieron ahí, se vieron, se enamoraron, fue como un shock, se enamoraron Bueno. a primera vista, sus almas se encontraron, cómo se No sé, encontraron. yo sí. Quiero Yo puedo saber, la decir, gente claro, quiere saber. Yo no Sí, sé la cómo lo verdad. vivió ella. Bueno, Puedo hablar pero de mí. sí, pero digo, se encontraron ahí shock, digamos, Yo tengo- choque de almas, qué pasó, cómo fue, quién laburó más, quién laburó menos. Puedo decir yo, decimos, pequeña, porque a mí me vino algo que, Bruni, esto no está, obviamente, Yo la mayoría de te- las cosas no están preparadas, le Y quiero esto decir a la es gente. esto es televisión, verdad, y yo 100%, amigo, 100%, un poco es así. Yo tengo, ahora de más grande, siento que a la gente que veo por primera vez y me acuerdo es gente que importante, personas que... Eso hablan algunos grandes maestros espirituales que son como conexiones más de alma, más sutil. Por ahí no Claro. queremos volar ahí porque me pone la No música. importa, a mí me encanta todo esas eso. cosas, Pero ¿no? yo recuerdo la primera vez que la vi a la pequeñina, lo recuerdo perfecto y lo estoy viendo en este momento. Así que nada, amigo, me pongo medio emociono porque No. es 100% lo que siento, es así. qué lindo. Eso se podría llamar una especie de estado de enamoramiento si uno quiere
O sea, sabía que iba a ser una persona importante. Vamos Mirá. a decir ¿Dónde así. fue? Yo también Tremendo. estoy haciendo un poquito de Real, fuerza para no emocionarme porque la verdad Tremendo, que Nachito. Me quiebro en vivo, soy el hombre que no, no llora. no, pero- tal cual. Escuchá, ¿dónde se vieron por primera En vez, Iruya. pequeña? Encima En del realidad, entorno, amigo. en Iruya, ¿Qué es Iruya? Contá, pequeñita. Jujuy o Salta es Iruya. Y es en el Salta, norte, creo que viene es. en el norte. En el norte de para mí, Jujuy, Salta, creo que era un festival de Carnaval. carnaval de Jujuy. Lombo. Bárbaro. Carnaval de Jujuy. Gente de todo el mundo, gente de todo el país. ¿Ustedes fueron Gente de todo juntos el o se encontraron Separados. allá? No, No de se conocían. casualidad. ¿No ¿De se casualidad? conocían? No, ¿Se no encontraron lo de conocía. casualidad? Sí, amigo. Ah, sí, mirá sí, que- el destino. No, peque, tremendo. Yo viajé sola por primera en realidad. Sola. Solísima, porque Qué tenía bueno. todas mis amigas de novia. 20 y cuántos, peque, vos. Yo tendría 24, 25 en realidad. Qué lindo, amigo. ya- Qué- sí, qué- casi. Hay que tener Yo ya huevo tenía para. 30 y... Y- ¿Cómo choreaste, Nachito? Sí, ahí bueno, un poquito? un poquito así, estaba... Está bien. Sí, bueno, sí, viajé sola y fue un viaje como muy, muy especial para mí por haberme animado a como a atravesar el miedo y la compañía Claro. conmigo y encontrarme conmigo. Yo ya estaba haciendo yoga hace tiempo, así que también me lo tomé como un... Un desafío tremendo. Un desafío Porque viajar y- solo y enfrentar todo eso. Me di cuenta que me gusta estar conmigo. Y más de Bien. uno te habían Y- dicho, no viajé sola, qué y muchas peligro. Por personas eso me habían también dicho esos que no. comentarios, Sí, ¿viste? sí. Es un clásico. Es una Yo realidad. Siempre fui muy confiada. La verdad, yo elijo confiar en las personas. Y después, bueno, pasan cosas. Te pegás los palos que. Sí, todos nos pegamos muchos palos por confiar. Pero Pequeña, siempre bueno. estuve muy protegida. Siempre Llegaron me- allá, llegaron allá, era este festival y se encontraron. Sí, nos Pero encontramos. de casualidad se chocaron, se te tiró arriba. Paramos en el mismo hostel, que ni siquiera era un hostel, era como una casa de familia que alquilaba habitaciones. Era lo que se podía Así afrontar. que, eso, de Chapa, Tranca, en Iruya. Y paramos en ese mismo lugar y yo me puse a hablar con un amigo de él, o sea, o él se puso a hablar conmigo, no sé. Y quedamos en encontrarnos al día siguiente para ir a hacer una caminata por el río que va hacia San Isidro, que es como otro pueblito en donde no llegan autos. Es Bien. un sueño hermoso. Bueno, Muy y lindo quedamos lugar. con el Rasta. El Rasta, Con un el crack, Rasta. sí. Quedamos con el Rasta, bueno, dale, mañana vamos. Yo ya me había hecho amigas, así que les dije a las chicas, bueno, vamos con ellos, que nos acompañan. Y entonces ahí es donde yo lo fiché a él. Él me había Claro. fichado antes. Ahí tenés. Que me quería llevar, no sé, el bolso que yo tenía. Me acuerdo que él quería ser amable, ¿no? Como Claro, que- quería mostrar Hay que su, ser su amable. caballerosidad. Sí. Bien, Qué Nachito, genio, está bien, Pero está bueno, bien. ahí empezó, ¿no? Después Qué sigue la lindo, historia. pero esa fue la primera vez que se conocieron. Che, Sí, buenísimo. Una cosa del vínculo de pareja que también, que esto es como... Muchos explican, o hay una autora muy buena mexicana para mí que la recomiendo, igual va a venir Romy acá, que es Mundo Libros. nuestra terapeuta de pareja, pero que muchas veces en las parejas venimos a solucionar lo que no pudimos solucionar en nuestra casa. Ajá. O sea, nosotros lo que mamá y papá por ahí no lo pudimos resolver, lo queremos volcar en las parejas. Por eso emocionalmente las parejas muchas veces son bastante inmaduras. En mi caso, la versión que conoció la pequeñina era muchísimo Estaba muy más mejorada. inmadura no, o sea, tenía un montón de cuestiones. Como creo o sea, que ella la- te fue formando no, a los lo Yo dos, también. los dos. Los dos, entre Ella los dos, sí, también. sí, se fueron. Eso también, y hay que Na, na, amigarse na, un poco na, con eso. Na, 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 se pero hay que fueron amigarse. moldeando. Hay que amigarse porque todo eso que tuvimos tormentas, situaciones y demás, nos llevó hasta acá. O sea, es lo mismo, la mirada resiliente que teníamos que queremos que la gente se dé cuenta. Claro, date cuenta. Va un poco por ahí, porque, amigo, es muy difícil en las películas, viste, que te flechazo y fue todo perfecto y conectamos. Sí, y no, sí, ni la- no, sí, ni a sí, palo. no. O sea, 2001 quilombo, sí, no, para sí. bajar un poco también Como eso, lo que porque- pasamos todos. Sí, qué Cada sé uno en yo. su historia tuvo unos bondi terribles, te vas armando ahí. Es así, amigo, Sí, y la va sí. llevando. Y bueno, esto que decía Romy también del tema de la terapia de pareja, o sea, también amigarse con que a veces Sí. las parejas Necesitamos necesitan que ayuda. venga un tercero, Y- que y- te ponga y- ciertos marcos, reglas. Y después, y en el tema de la alimentación, Ahí va. ¿coincidían, no coincidían? Cuando se Muy buena conocían, vos pregunta. eras vegano. Los dos son veganos, ¿verdad? No. No. ¿No son veganos los dos? No. Bueno. No, vegetarianos. Vegetarianos, perdón, no es que queremos decir. No tenemos nada en contra de los veganos, en contra de los queremos. Les voy a contar. Están los gauchos afuera. Les voy a Están los contar. gauchos, dice. Sí. Gaucho versus Preparando el vegano. asado están. Es como el río de Boca. ¿Coincidían realidad- en la alimentación o no? No, de hecho, digamos, cuando nos conocimos,
yo todavía comía carne, si no me equivoco. Claro. El hacker. Creo que sí. Porque ya, No me acuerdo. ¿Y vos? Bueno, ya hace como 14 años que Yo soy tuve vegetariana. siempre una relación rara con el asado porque es como que socialmente en mi casa era como fija, todo el mundo le encanta el asado y está bien, pero gracias, Hacker. Claro. Pero a mí nunca me cerró, entonces como que conocí a ella, empecé a ver sus hábitos y la cuestión del vegetarianismo me interesó desde la rama espiritual que también hemos frecuentado muchos amigos. Los dos tenemos como bastantes inquietudes así espirituales, por Sí, alguna sí, manera. sí. Entonces, bueno, ahí se toca todo ese tema y bueno, me fui como adecuando un poco. Sí. Bien. Entonces sí, yo inicialmente cuando empecé yoga, el instructorado, como te digo, a mis 21 años pasaron unos añitos hasta que decidí dejar de comer carne porque también estaba en realmente lo hice por varias razones, o sea, fue una cuestión de compasión, que es lo primero que entró en mí, digo, uy, no da, como que No querías participar de eso. quería tratar de evitar un poco como esta cuestión de sobreproducción ganadera, bueno, el impacto Sí. ambiental, ponele, ¿no? Para resumirlo. Y eso, y la empatía por los otros seres. Pero la verdad es que también había una economía de guerra. Yo trabajaba en un Citibank, en un call center, vivía sola, pagaba un alquiler, todo Claro. me costaba y tenía como la plata justa para cada día. Era una persona muy administrada económicamente porque realmente no me podía delirar. Claro, claro. Nunca tuve deudas, no tenía tarjeta de crédito porque no quería adquirir deudas, nunca no le daba la connotación positiva a esto de tomar Claro. crédito. Y entonces como eso, muy chiquitito todo. ¿Y Y qué la verdad te que la pensabas si carne te sale comprabas, re tipo, te cara. comprabas, no sé, una media plantita, vacío. una lechuga y Una un plantita. tomatito? La milanesa de soja. Yo Tirabas arranqué- esa, digamos. yo arranqué con milanesa de Tacaños. Guarda con el micrófono. Yo arranqué con Digamos como milanesa que de la soja. economía también te llevó a... A la decisión. Está Me ayudó, perfecto. me ayudó. mata. Porque yo comía, como al principio, la verdad es que empecé, está raro esto, ¿no? Sí, porque no se patearon ahí abajo, me Hay parece. problemas técnicos, Hacker. Ahí está, ahí se solucionó. Ahí está. Ok. Entonces empecé como con una cuestión de empatía y también porque en yoga también te explican que hay posturas que no se pueden hacer comiendo carne. Claro. Esto lo digo entre comillas, también, ¿no? Porque todo tiene como otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero sí, como que elongación y demás se te ve afectado cuando uno consume mucha... Eso te iba a decir, Peque, que escuché que cuando comemos carne el cuerpo labura como loco, ¿o labura no? como loco y de alguna manera es un entumecimiento, ¿no? Como que yo lo entiendo un poco así. El estómago hace un esfuerzo tremendo Y el para poder estómago tarda digerir 72 horitas en digerir la carne. Dato O sea, duro. tengamos en cuenta 72 horas En- para Ya está. digerir la carne. y Obviamente en no es esas lo 70 mismo. Te encargo el 7, turrón claro, después. claro. Viste que unos teresoides de película No, terminás detonado. Por Sí, eso después sí, estás amigo. todo hinchado. Pero Así bueno, es. tremendo. No es lo mismo por ahí comerte una tira de asado que comer pescado O a la pollo, planchita, eso digamos, también. alimentos más... No es lo mismo para el Claro, estómago, que no digo. sean tan agresivos para el estómago. Y más sí, fáciles amigo. de digerir. Más fáciles de digerir. Claro. Perfecto. Exacto. claro. Y bueno, entonces la realidad es que yo empecé como eso, con una especie de economía muy precaria Bien. y comiendo mucho fideo, comiendo mucho arroz, comiendo mucho pan, empanadas. Metías latita de atún. No, ahí ya en había el tomado la decisión. en enlatado. Ah, nada, ni derivados de ni No. pescado ni pollo, solo vegetales vivos. Tampoco, eso sería crudi vegano, pero bueno. No. Pero comías vos ensaladas y eso, sí. Claro, Sí, 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 sigo sí. comiendo, de hecho, pero no es que solamente como comida Legumbres. viva porque siento que no lo puedo sostener. Semillas y todo eso, sí. Tipo Sí. garbanzo, lenteja, eso. Esos son legumbres. Y Legumbres, sí. excelente. Sí, hay bueno, un mundo muy amplio, ¿no? Sí. Yo como empecé así, como te digo, con una economía ahí precaria y comiendo lo que podía comer dentro de la decisión que yo Qué había loco, tomado. Peque, qué loco. Pero yo siempre disfruté del comer. Yo soy acá Romy me podría explayarse más, pero soy luna en Tauro. Y la lunita en Tauro... Astrología. Mundo, astrólogo. La lunita en Tauro le gusta comer rico, un rico aroma, un lindo baño. O sea, a mí Qué me lindo, gustan las... espectacular. Eso, entonces a mí me encanta comer y no puedo vivir sin chocolate. Así que es como que en mi dieta el chocolate como que no... Chocolate no- puro, digamos, ese 70%. Chocolate el que haya. A veces
Entonces... Pero un Hamlet no te comés. No. ¿Viste? Un bueno. blogcito, tipo, un blogcito. Pero un blog claro. sí, Ah, el blog y es el blog tremendo. tiene... Esa que es una Calidad. El valiosa. blog tiene leche en polvo, por ejemplo. Che, a la noche comer, siempre está a la noche te querés tirar algo Ajoncito. dulce. ¿Viste? sí, a mí el me bocadito. pasa que te querés comer algo dulce a la noche. Sí, El yo bajoncito. también, y es el peor horario. Sí, pero bueno. mal. Bueno, Eh, pequeña, entonces empezaste con eso, Empecé a así comer, a y empecé conciencia. a comer como, yo te diría, yo hoy le puse como un título a la Sí. charla, que es vegetarianismo o veganismo versus ser saludable. Bien. Interesante, Porque la verdad es que una cosa no es igual a la otra. O sea, uno puede ser vegetariano como yo, que comencé de una manera como de vincularme con la comida desde lo que podía y desde la poca información que tenía, desde lo rápido y bueno, la pizza de Ugis. Y yo tenía Un pizza mango Ugis. valía la pizza de Ugi. Y bueno, esa era Vos la que yo viví- comía, en 11. Ey. Ahí vivía en Parque Patricios. Valvanera. No, eso era peor. Rock and roll a lo loco, Parque Patricio, Porque pequeña. Patricio, sí, ¿No? Rock and roll. Yo, de hecho, sí, era como. Era punky. Era fan de Callejeros y de Ataque 77. Intoxicados, Los iba a ver. intoxicados, esas cosas viejas locas, ¿no? No, nunca me gustó mucho la expresión. No me Vega- llegó bueno. el chico, digamos. Pero sí, Veganismo. Pato Fontanet, bueno, el de Ya tenemos Callejeros. tengo un poco lo que pasó. Y Cromañón. Después yo lo estuve en vamos- Cromañón Esa un viaje. historia. Tenemos se una viene historia tremendo. para... Bueno, igual vas a estar todas las semanas, así que tenés Voy a para estar, contar. voy a Pequeñina. estar, sí. Y bueno, como que empecé a hacer cursos de comida hindú, porque yo la verdad es que cuando arranqué yoga me di cuenta que en realidad era mi pasión, es mi vocación. Yo quería ser psicóloga inicialmente. ¿Fuiste a la Y facu? Fui a la facu y me frustré. Yo trabajaba en un shopping en el momento en que empecé la universidad en la UBA y era cajera. Y trabajaba, tenía francos rotativos, horarios rotativos. Estabas en un entorno Y que me no te empezó a faltar permitía... plata de la caja y dejé la universidad. Digamos, dije, bueno, Claro. está todo bien, yo voy a estudiar algo que pueda sostener Claro. y que no me requiera, por una cuestión de que nada, me quedé estudiando. Claro. Y yo también igual era chica y salía de noche, tenía como toda una vida medio Claro, adolescentona. normal, lo que pasamos normal. todos, quería salir de joda, sí. Pero la realidad es que me acuerdo de haberme juntado a estudiar con una amiga y al otro día me faltó plata de la caja. Y La la tuve que poner concha. yo. Tremendo, podés dar el nombre, Encima, porque- caro, loco, no Dame el quiero nombre. más ¿Quién? ¿Quién? quilombo. ¿Qué pasó? No, de la que se le llevó la faltó- plata, se llevó Peque. la plata, tenemos ¿Qué claro sé eso. yo? No, No, la cagaron, un boludo. cliente qué que viene, yo atrevido. cargaba las tarjetas de Neverland Park. Hacker, me estás matando. al oído. Yo trabajaba en Neverland Park, es el lugar de juegos del abasto. Uy, un dolor de huevo. Un dolor Che, de Peque, estabas ahí tipo bot. Sentado. No. Viste todos los pibitos corriendo. Eso es tremendo. No, es tremendo. Ah, viste Yo todos era los re pibitos. Máquina de laburo. simpática, Lo ves a los empleados de ahí, están así. Una amargura, Sí, están al sí, borde del sí. corchazo. Que Es te Vos, traigan lo la tremendo. ves, vos lo tarjetita. ves así, pero en mi época teníamos como un compromiso con el laburo. Te mis divertías. compañeros y Bueno, yo. pero vos por el espíritu que tenés y la Y buena onda que yo tenés, me no juego que le metías la Al borde- mejor. Yo le ponía Al borde del onda. Ve que no te- corchazo, sí. Yo no, los te pibes ahora son limpiaba horribles. el vidrio bailando. Mejor la o sea, Peque, como es, y el espíritu que tiene, te los trataba todo. Lo hacía Sí, pasar sí, mejor, era claro. animadora. Me vestían de duende. De hecho, yo todos los domingos Qué hacíamos genio. un evento y yo era arlequina o duende. No te daban Y nada, ni un ¿Te tiraban un centro más por hacer eso? No, nada. Nada, digo, ¿Qué hijos nada. de Pero yo me puta, divertía. Neverland Park, hijos de mí. No, y ni que hablar del sueldo, ¿no? Pero no importa. Estabas haciendo malabares y encima te choreaban guita. No, ¿Cuánto era el dejá, sueldo, me voy a la Melina? ¿Te acordás mierda. del sueldo cuánto era? Sí, no Tiralo, me olvido tiralo al más. aire. $1.78 la hora. Ahí tenés. Año 2003, fines del 1.78 2003. la hora, Tremendo. 8 horas. Le sacá los viáticos. Sacame y la era- cuenta, pibe, cheque. Y son El unos pibe, 16, la hora. 16 pesos el día, una No sé, cosa así. ganaba 250, 300 pesos, creo que puede ser, una cosa Sí, así. por sí, mes. Y Los bueno, malabares. pero bueno, fue mi primer nucleares, trabajo. Fue claro. mi primer trabajo. Y Te fuiste de ahí y de ahí me fui a un estudio mientras tanto igual jurídico. vos te seguías preparando en la parte de yoga, ya estabas haciendo yoga. Yo ¿O estabas entré por a los arrancar? 18, entré Claro. a los 18 y yo ahí empecé a estudiar counseling. Así que terminé mi carrera de counseling, a los 21 me recibo y empecé yoga. Bueno, Y genia, en igual realidad cumpliendo empecé en objetivo de paralelo. pibita. Nosotros los 21 tomando un Terminator en la esquina de mi casa. Sí, sí, sí. Nada, ¿de qué? Saco el sombreroski. No, y como a mí me encantaba mucho el mundo del circo. Sí. Como Tengo mi primo frecuentaba. Mundo Circo, Jeremías Ginco. Podemos que poner día un lo circo, vamos a Peque. invitar. Jeremías Ginco Tremendo también, el Mundo Circo. No está descartado Me que encanta el pongamos Mundo un circo. Me encanta. a El mí mundo me circense divierte, tiene su encanta, cosita. Me divierte. ¿Podrías dirigir un circo, Peque? Ay,
Ay, ¿sabes qué? Dirigir, así como dirigir, Tipo no Flavio sé. Mendoza. ¿Podría Puedo- formar parte? puedo El formar hombre parte. que Porque ve capaz Ya negocios quiere en negocio, todos lados. quiere armar un circo, sí. ¿Por qué no? Está El convocando. hombre que ve Ahora se baja negocios una en línea. todos lados. Hablando de esto de compasivo, como que ya no van los animales, amigo. Cuando yo era chico, No, eran no hay más. tenés que poner a todo un- lobotomizado, todo eso, y ahora como que no va más. Ahora está el bicho Peque. Gómez. El bicho Gómez, claro. Ah, sí. Que es una cosa medio híbrida. chaval. Bueno, no, volvamos a donde estamos. Perdón, tenemos fuimos todavía, a lo del tenemos bicho. tiempo igual, pequeña. Son 15:40. Bárbaro. Pequeñina. Entonces, sigamos. bueno, yo continué el instructorado, lo conozco a él en el Los mocos. sí. Lo conozco a él en el como nada, ahí a mis 25 años, en donde yo ya estaba, digamos, en el instructorado, empiezo a tomar esa conciencia de qué es lo que como, en el sentido de dejar los animales, ¿no? De comer animales. Pero la realidad es que yo al principio comía mucha chatarra también, que papa frita, que esto, que lo otro, y estaba Mundo todo chisito, La mundo M papita, brava. no va. Mundo snack. Ya que entramos en eso que me contás del snack, Peque, increíble cómo nosotros de pibito nos tiraban veneno a lo loco, ¿eh? Es Paco eso, amigo. El colegio, yo me acuerdo. Che, cumpleañito. Son unos hijos de puta los adultos. Yo por eso no lo hago más. Pero en su momento también lo hice. La mesa de los chiquitos. Chisito, qué? papita, palito. La ruedita esa que tiene más La- colorante que la mierda. No. Lo que Los más zafa es panchos. una Y los piseta. pibes y los mayores se comían empanada, tortilla de papa. el olor a chisito te Eso derrite no va la para nariz. los boludo. nenes. Se lo decimos para el que vea esto, no va que se coma el snack, Peque. A nivel nutricional, No. chisito, papita, palito, No. toda esa mierda. Todo lo que no va, para pero- atrás. Es como, Pero bueno. ya está, el tema con la alimentación y la industria alimenticia, vos pensás que la industria alimenticia en realidad es como muy macabra, ¿no? Mal. Y hay muchas cosas como que en este país están permitidas o están prohibidas, pero igual le ponen aceite hidrogenado, que no se puede usar el aceite hidrogenado, es como decirte me como un pedazo de plástico. ¿Qué tendría, Es Peque, eso. eso? ¿Qué, Es como comer un pedazo de ¿Qué plástico. productos tiene Claro. aceite hidrogenado de consumo Casi masivo? todos, o sea, Claro, lo tenés que amigo. leer. O sea, lees la Casi todo. etiqueta y muchas de las galletitas, por Sí. ejemplo, tienen aceite hidrogenado. La mayoría, o interinsificado, cambian las palabras. Mientras Sí. más trucha la galletita, peor es. Y grasa bovina refinada. Buena sé. pregunta, para mí. Es No sé buena si una pregunta, pero Oreo no sé. como que es más cool, pero te están Te hace metiendo pedazo, glutamato de no sé qué bosta. No sé, Bueno, ahí las hablamos. Oreo, son veganas. Ah, bueno. Tienen... ¿Todas? quizás las de chocolate no, Igual probablemente las que Rodesia, tienen, la No, las que porque tienen ¿Tiene fue baño. 4 sellos? Las que A tienen fondo. baño en chocolate. Ah. Las que tienen baño en chocolate creo que no son veganas, pero el resto son veganas, no tienen sello. Son tremendas. Ah, mirá. igual, No ¿eh? tienen sello de veganas, pero en el ambiente vegano se conocen como la rodesia. Claro. Son Fa, nuestras. boludo. Antes son te como comías una nuestro- rodesia y era como. ¿no? A mí igual te digo, a mí Yo me la- gusta. la- Yo La cada vez rodesia- más como. ¿La rodesia está permitida, digamos, en Eh, el veganismo? Claro, porque Ah, no perfecto. tiene sello vegano, pero es vegano. Tiene aceite de palma y qué sé yo. Están los alfajores Pero rincón vegano, pequeñina, que son Después de acá. hay como Son de acá, golosinas amigo, de acá veganas de Veraza. que también tienen un montón de ingredientes. Y es vegano. Entonces, por eso te digo, ¿ser vegano es ser saludable? No Punto sé. suspensivo. Sí, sí, sí. En realidad, la respuesta la tiene cada uno porque básicamente ser vegano no te garantiza ser saludable. Porque podés estar comiendo estas cosas que yo las banco, yo tengo alfajores en mi casa, veganos. Muchas veces y como uno, porque la verdad es que también necesito darme ese gusto porque yo sé que después entreno, sé que también mi nivel de como... Necesitamos energía. El cuerpo es un motor. Pequeña, el cuerpo es un motor y lo que decimos siempre con Nachito, de acuerdo al combustible que le metés es lo que va a rendir. Total, Obviamente que también de acuerdo a lo que haces. Si vos, por ejemplo, ayer me puse a andar en bici a las 9 y pico de la noche, bici fija, 9 y pico de la noche, porque digo, che, boludo, se está terminando el día y no moví las tetas. Claro. Tengo que hacer algo, boludo. Claro. Me subí a la bici y le metí. Empezó el pingüino ayer en Max, no sé, te tiro mundo series, sé que no consumen ustedes series, Yo pero sí, igual les tengo. digo. Entonces me tiré ahí media hora a transpirar como un cerdo y a mover las tetas y digo, y a mí me había alimentado bastante bien. Amigo, digamos. perdón, Empecé ¿el a- pingüino es de Batman? Está bueno. Sí. Como mostrarte Sí. de dónde viene el chabón. Sí, o ¿vos algo viste la así. última película de Batman? La última. Mundo Batman no la tengo mucho, Bueno. sinceramente, pero... Pero no nos vayamos igual. A lo No, que no, iba, está bien. a lo que iba era que, nada, me puse a entrenar y digo, che, si yo quiero entrenar y estar óptimo, tengo que morfar bien también, ¿viste? Entonces, eso hay conciencia Exacto. hay que generar, Peque. Ahora, por ejemplo, yo ponele aceite de oliva, estoy consumiendo un poquito. Aceite de coco. El tema es cómo lo consumas al aceite de ¿Sabes? oliva. El aceite de oliva solamente Crudo. ponele.
Sí. El aceite de oliva crudo, cocido es tóxico. Tremendo. Crudo Ahí tenés. es la que Ahí va. Dato. Te da un montón de cosas que la podemos googlear si querés, porque no me acuerdo, pero son Sí. es como buenísimo para el sistema El aceite de coco. inmunológico. ¿Bancamos el el aceite aceite de de coco? coco lo amo. Qué Es lo bueno. más. Yo estoy consumiendo Tenemos un aceite de coso coco todos los días. Sale una moneda, pero es bien invertida. Sale ¿no? una Ah, yo moneda, tengo pero chiquito. también- Después cuando me quede sin te voy a Me mangar, ¿sabes? gustaría, sí. Cuando me quede sin te paso y Sí, me sí, tiré vamos una a traer. cucharada. No, sí, sí. La Te- droga, es droga el aceite de Sí, Yo coca. el aceite A mí me de encanta. coco lo uso para el cuerpo. No sé cuál. Yo uso que ese vos usas- coconut, que es un tachito ¿Que así. es neutro o tiene gustito a coco? No, blanco es. Pero. No, neutro. Sabor. No, ¿Tiene neutro. sabor o no tiene? No, Mejor tiene neutro, sabor. ¿no, Peque? No. es No, lo mismo. en realidad, el que. Después te mando una foto, Sí. Peque, Nachi, te mando cuál es Dale, el que amigo. tengo. el Peque, que- ¿se puede, te puedo hacer una pregunta, ¿se puede ser vegano y cubrir todas las necesidades del cuerpo? Digamos? Recontra, pregúntaselo Porque eso es a una- Novak Djokovic. No, porque esa es una pregunta que se hace es mucho la vegano, gente. sí, ¿viste? hay Tipo, varios. a nivel vitamínico, no sé, lo que el cuerpo necesita, ¿se puede cubrir todas las necesidades? Se puede. Yo. Porque viste que hay como siempre un... No, pero si no comes carne te falta, no sé, hierro, no sé. Te verdad. puede dar la Sí, carne. la B12. hay como Tal cual. claro, hay como todo un detrás de escena de eso. Hay desinformación. Claro, exacto. Justamente en mi recorrido son 14 años de sostener la alimentación vegetariana y con el tiempo yo la fui mutando a la vegana. Pero la realidad es que yo, siendo 100% honesta, porque no va a otra cosa, ¿no? Sí. Tengo un patrón alimenticio vegano, pero, hay un pero, tengo mis debilidades. ¿Y cuál es mi debilidad? Bueno, La franui y franui, el chocolate. algún heladito Y el podría llegar a helado. pasar. El helado que a veces no consigo vegano, entonces El helado es tomo un complicado, chocolate, vegano, me amigo. tomo un helado de Sí. chocolate, Sí. como a mí me Es riquísimo gusta. el Acá, helado, chicos. pequeño Acá tenemos paréntesis. una fanática del helado. Nosotros El seguimos- helado va. Amigo, el Pero es chocolate, grasa pura también. chocolate vegano lo seguimos pidiendo como oportunidad de negocio en las heladerías, no la ven. Tienen 17 chocolates, Tal 17, amigo, Marrock. ¿Por qué no poner chocolate vegano? Se Hay puede hacer poca- un buen chocolate, porque Para la a mí gente vegana, amigo, frutilla te agarrás o ese limón nichito. no me ¿Y gusta. cómo sería el chocolate vegano? Poca oferta cacao vegana, es al verdad agua. eso. Al agua. Y hay tremendos chocolate vegano de Sin helado. crema. Ah, no, puede ser al agua o puede ser De con, crema, en sí. con leche vegetal. ¿Te acordás, Peque? Esa es buena. Esa se le hace la cremita. Valencia. Esa es buena. Con sí, en Palermo nosotros teníamos, Amigo, te vuela cuando el moño, vivíamos por ahí, había ¿Ustedes muchas vivieron en opciones. Palermo? Vivíamos en Chacarita, Sí. pero Disculpa. estábamos a 2 pasitos de Palermo. Acá tenés nivel, te traemos, No, tremendo. no cualquier cosa. Como a 2 Palermo. pasitos de Palermo. Yo conseguía todo. Era chocha, podía sostener mi veganismo Sí, bastante. es más fácil ser eh, vegano en Palermo. Es más está claro. fácil que en Ranelagh. Y acá, claro. Que les pedí la leche de almendras por mes, no sé, un año entero en Vía Cosenza, todo bien, los rebanco Vía Cosenza, los quiero, las chicas, Vamos todos a te tener una atienden en 1000 entrevista pronto. puntos. Después Se se lo viene. vamos a decir. Pero les insistí un montón para que tengan leche de almendra. Se lo vamos a decir es mano a mano, comprar un Bruni, ¿te animás? cartoncito. Sí, sí, se lo vamos Bruni a no le decir. importa nada, te la canta ahí. Nos va a auspiciar seguramente en un futuro Vía Cosenza. Te la adelanto, te tiro factos, porque hay que declarar, Hay ¿viste? que declarar, sí. Que nos va a auspiciar Le seguramente. quería responder a Dieguito que que había preguntado, ¿se puede ser, digamos, cubrir todas las necesidades básicas del cuerpo y estar saludable siendo vegano? Y la respuesta es sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es. Exacto, El tema es exacto. el cómo. Yo quiero hablar de esto porque realmente yo no soy nutricionista, no soy médica, así que cada uno tome lo que le sirva de esto y consulte también en base a su composición, porque todos tenemos, bueno, desde el yoga una composición ayurvédica como diferente, estamos compuestos por más aire, por más tierra, por más agua, más fuego, entonces nuestra alimentación tiene que contemplar esa necesidad puntual. Yo, por ejemplo, estoy bastante volada últimamente. Entonces, tendría que comer alimentos de tierra, ¿no? Como Claro. remolacha, papa, batata, tubérculos. Y bueno, más allá de eso, como en este recorrido yo fui cruzándome con distintos nutricionistas, haciendo cursos, tratando de ampliar también mi visión, y como encima me gusta comer y me gusta cocinar, la verdad Sí. es que yo quiero hacer cosas ricas y quiero comer rico. A mí no me conforma una ensalada de lechuga y No, tomate. claro. Vos querés meterle vida, le rayás una zanahoria, le pones, no sé, un poquito de palta, una semilla de chía. palta, Sí. tofu. Kefir, el mundo kefir. Fermento. Amo. Vamos, El mi mundo vieja es kefir- mundo fermento, ¿eh? Mi vieja fermenta Grosa tu todo. vieja, ¿eh? Mi vieja fermenta todo, es una grosa. Probióticos. Justamente, entre
entre la salud, digamos, física, corporal, que eso también te va a dar una salud intelectual. Uno cuando está enfermo Voy a no puede empezar ni el pensar. desafío vegano, me parece. Se viene el Bruni Ojo. vegano. Es un antes y un después. En eso, bueno, yo fui viendo distintos nutricionistas o médicos que incluso me encasillaban en, ay, vos, nena, tenés que ir a comer un churrasco, salí de acá y andá a ¿Ah, comer. sí? Médicos, me ha pasado. Y hasta encontrar las personas que estén más ayornadas también a una alimentación amplia y a que una persona, si se siente bien, ¿por qué no va a poder sostener una alimentación que realmente lo hace de corazón? O sea, yo no lo hago para pertenecer a un grupo, yo lo Claro, hago porque obvio. realmente Te sentís siento mejor. que me siento mejor y aporto un granito de arena a la Tierra, al planeta que nos está dando un hogar. ¿Vos tenés nos da- tu propia huerta? Ay, estoy en eso. Tengo una huertita Próximamente medio abandonada. te voy a conectar con mi amiga porque de esto Sí, se trata, date cuenta, necesito. y de esto se trata la comunidad que nosotros estamos creando, De que es sinergizar. conectar Ahí relaciones, está. lo que hablábamos con el pibe cheque siempre, el pibe cheque. Lo El que hablamos siempre con el pibe pibe cheque cheque. es que las relaciones es todo, en las relaciones está lo divino. Justamente tengo una amiga que es la número 1 de la huerta, De que te verde. vamos a ¿Cuál? capítulo Capítulo verde. Ya la ¿Cuándo estás viene siguiendo. la sección de semana ella? que viene, a partir de octubre, Ah, ya se octubre era. acomodó. Sería la Lore. otra. Sí, ya se acomodó para poder venir semanalmente, Grosa. al igual que la Peque, que va a venir todas las semanas con un tema distinto. Pero bueno, todavía tenemos tiempo, Peque, así que Bien. no te preocupes que Entonces, venimos bien. Perfecto. Y bueno, la realidad es que sí, se puede. Uno tiene que consultar a un nutricionista que tenga una especificación más orientada al veganismo, al vegetarianismo, que esté como en esa, porque también puede pasar que te agarre como un nutricionista que diga, en realidad no, porque Claro. tu cerebro, bla, 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 que el hierro y un montón de cosas. Y la verdad es que uno puede incorporar el hierro a través de las hojas verdes. Si yo me quiero que se deshinchar. asimilan con cítrico, con el limón, entonces vos le pones, ¿cómo? Si yo me quiero deshinchar, me veo medio Hacete un porky. detox o deja el pan. Sí, yo me quedo, Un hay detox. como este tipo de alimentos para deshincharse. Ay, sí, los alimentos. De hecho, bueno, el 95% de nuestras enfermedades se causan inflamación. Claro. Entonces, imagínate qué importante es consumir alimentos que no favorezcan esa inflamación, Bien. sino que te ayuden a desinflamar, además de los baños fríos. El baño frío Pero, baja la inflamación también. Seguimos con Wim Hof. De hecho, bueno, ahí está el mundo también de las legumbres, de los porotos, que es ¿Alimentos hermoso. de tierra sería eso también? Acá me anoté alimentos. Yo voy tomando nota, porque yo soy más Excelente, profesional. amigo. Mira estos pibes. Excelente. No Yo lo toman único que nota, tengo nada. Yo, alimentos de tierra, terminaron, Sí, esas serían legumbres. legumbres después. Alimentos de Que tierra, las- batata, lo papa, que todo tiene eso. la legumbre es que son inflamatorias. ¿sí? Ahí hay un Las tema. Unos legumbres- pedos de colores, viste que te Sí. dicen, te comiste unos porotos, Sí. te tiraste unos pedos de colores Hay tremendo. un tema ahí también, pequeñina. Entonces, hay un tema y por eso es un caso a caso. Uno tiene que ver. Yo, por ejemplo, ayer comí porotos con arroz y con las conservas de tierra mía, que prontamente va a venir acá Nora a Qué contar su grande, Grosa, Norita, Norita. vamos. Norita. Y eso, le ponemos onda con esas Conservas. conservas y con un poco de unos de chucrut también, que es un fermento, Kimchi. Mi vieja lo hace. que es genial porque Tengo que traerlo a tu hija. eso es parte del alimento para el intestino, que justamente el probiótico lo que, digamos, favorece o lo que está generando, en palabras simples, es como una mayor población de bacterias benévolas. Exacto. Y esas bacterias benévolas las amo. Yo, primero, aparte que el kéfir es una hermosura que tiene vida y que uno le tiene que dar De comer. azuquitas. Sí, Claro, porque porque una- si no se mueren. Una cosa Entonces, pequeñina, bacteria, la mayoría tenemos como una mirada como negativa. Sí, no, pero hay bacterias decís, saludables, ¿no? bacterias que buenas. te ponen en las propagandas, hay que matar Sí, a la sí, sí. bacteria, todo. Pero en realidad esto que decía la pequeñina, hay todos microorganismos recopados que te ayudan Claro. y todo. que Entonces nos es hacemos muy pelota. importante cuando uno va a ingerir algo que sabe que es copado, ¿no? Como que decís, Claro. bueno, voy a comer algo copado. Bueno, no mates la copadez comiéndote un cacho de pan, ponele, Claro. grande, o un super queso. Porque, ¿qué genera el gluten y los lácteos? Generan como una especie de gelatina, que yo lo entiendo así, como la babita, que tapa, que como que impermeabiliza el intestino y no deja que vos puedas absorber los nutrientes de eso recopado que te comiste. Claro. Entonces es como que
es importante establecer como esa conciencia, porque uno dice, ay no, pero me recuidé, pero al final después medio que comiendo eso, no sé, ese acompañamiento, quizás podemos encontrar cosas ricas y llenarnos. Yo no digo que hay que matarse de Como la hambre. leche, por ejemplo. Como la leche. La leche... Sí, nos enseñaron que es re necesaria litros y es y mentira. litros de leche. Y hoy la- tomé hoy la- cuando hoy era la tienen pibito, como re mala. criado a chocolatada. Hoy la tienen Yo también. como re mala la leche, o sea, no te la aconsejan, o sea, tomá Nadie de la todo aconseja. menos. Porque todas las personas que tienen Claro. problemas de alergias, por ejemplo, ay, me escuché. Sí, por- Todas las personas que tienen problemas alérgicos y demás, justamente no les recomiendan la leche Los porque lácteos. dispara un montón de cosas. Bueno, los lácteos. Yo, sinceramente, mi intención con esta columna no es establecer una grieta, justamente es encontrar los puntos en común, es armonizar esas diferencias que en un punto a veces el posicionamiento y como quizás nos ponemos medio fanáticos, me incluyo, nos ponemos medio fanáticos con ciertas cosas, en este caso con la alimentación, y es esto o nada, o sos malo o sos bueno, y no es... Peque, y eso. también darle una visión diferente a la gente, porque uno prende la televisión y tenés toda la industria de los alimentos atrás Bruni, informándote o que bueno. nos criaron de esa manera. Desinformando. Claro, ese Nos es el criaron problema. de esa manera y vos decís, che, En re- hoy estamos en el 2024 y tenemos un montón de información más. Es que en realidad es eso, falta información, no hay gente que te diga, no sé, esto va, esto no va. o Cada por vez qué. hay más, gracias a Dios. Claro, Cada vez sí. hay más. Sí. Es un mix también. Pero te digo. también así los bajan. A veces- No, para mí también hay Frank mucha- Suárez. Fran Ah. Suárez, por ejemplo, bueno, su muerte fue muy, muy dudosa, Rara, ¿no? sí. Y Opa, realmente una generó bomba. un aporte y dejó un legado igual. No, Sí. si le pasó como algo que ojalá no haya sido Algo conspiranoico. algo así, él igual trascendió su muerte y Sí. trascendió su cuerpo. Y un poco eso es creo que también mi intención con llevar un mensaje y bueno, traerlo acá, hacerlo Excelente. desde mis redes. Excelente. y Veganismo ayudar. versus ser saludable. Claro. Veganismo Eso. versus lo de hoy es veganismo versus, Versus ser ser saludable. Y la verdad es que, a ver, yo apoyo, obviamente yo trato de sostener esta alimentación porque siento que me hace bien y demás. Pero si por ahí viene una persona, o como ustedes acá, y me preguntan, che, ¿qué puedo hacer para estar como, qué puedo comer? Porque a mí me gusta cocinar Claro. y me gusta ayudar en eso y me encanta hablar de eso. Entonces, bueno, yo te daría como ciertos consejos así de específicos de tenete esto en la heladera, viste, como caballito de batalla, Claro. tenete unos porotitos, tenete unas legumbrecitas, tenete Arveja, una rúcula va. lavada, unas arvejitas. Arroz con arveja, ¿te clavás, Tiki, vos? ¿Arroz con arveja? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, ¿Lenteja? Sí. Lo que pasa es que también te invita a empezar a desarrollar comidas. Exacto. Entonces, tenés Sí. que tener un chef en tu casa, alguien que cocine, alguien que le guste la cocina. Bueno, Porque también Depende, eso para mí Sí. es más hay que lindo. cocinar más, no, pero es una realidad, hay que Es una cocinar realidad más. que- Te tiene Y que sí. gustar el mundo de la cocina también, Sí. porque si no, viste, elaborar, hay que estar, vigilar, y mirar. si no, morís pidiéndote una empanadita. Y A sí, mí me y ahí gusta. es la clásica, pero es lo que Sí. están... A mí me gusta cocinar, pero no siempre tengo tiempo. Y la verdad es que no hago cosas tan elaboradas como cada tanto hago algo elaborado. Un pastel de papa vegano, por ejemplo, que me sale súper Bien. rico y Tremendo. lo comen todos los... ¿Cuántos vegetales tiene un pastel de papa vegano? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo reemplazás la carne picada con el... Me interesa mucho Con soja cómo reemplazás la carne picada. Con soja texturizada orgánica, va Y como es piña. muy parecido. Va como piña, queda muy bien, queda muy sabroso. Tiene nutrientes la soja también, Tiene ¿no? un montón de Proteínas. proteína. Entonces, Bien. es necesario el hecho de esto, ser vegetariano, ser vegano, mínimamente saber que tenés que cubrir. Todos tenemos que saber, en realidad. Sí. Tenemos que cubrir tanto de proteína, tanto de aminoácidos. Hay que ir incorporando cada vez alimentos más alcalinos, que eso también no tiene que ver con ser vegetariano Lo o vi, ser vegano. Lo vi ¿no? en TikTok. Entonces, los alimentos alcalinos son como parte de una dieta ideal, te diría, Claro. común. Y ¿Qué sería algo alcalino? Algo alcalino, la palta, por ejemplo. El higo no. ¿La palta es el buena, dátil Peque? Es lo más, ¿Sí? es lo más de lo más. Hay que hacerle... ¿Se puede consumir Infinitamente. infinitamente, tranquilamente? Es grasa buena, digamos, es la grasa buena que necesita tu cuerpo, que va a tomar energía de ahí. O sea, vos podés Perfecto. romper tu ayuno o tu... el otro día escuchaba que desayunabas huevos, que querías... Sí. Bueno, hay muchos nutricionistas que dicen que la mejor manera de romper un ayuno es con huevo. Yo hoy por hoy no consumo huevo por una cuestión también mía de decisión interna, pero
sé que si en algún momento por ahí necesito, porque estoy medio complicada con mis valores y demás en sangre, y yo por ahí comería huevo, ¿no? Porque Claro. sé que como que fácil vos obtenés Y tiene muchos nutrientes. Pequeñina. Exacto, tiene mucha proteína, Permitime albumina, un- no sé cuánto. Pequeñina, un bocadillo, porque acá la gente te saluda Melis, te saluda Bren, bueno, un montón ¡Qué más. Todos muy contentos linda! con la columna de la pequeñina. Y acá hay alguien que dice, Bruni, deja el vino. Es Federico, ¿qué dice? Griguela, no una goma. Fede ¿no? Orihuela. Orihuela. Ahí, Ah, ¿qué pasa, sí, amigo? sí. No Ojo sé. con el vino, porque Me tiene engancharon. ¿viste Deja el que- vino, Bruni. Fue acá Para lo que están el vino tirando. es vegano. Claro. Vamos, un puntito. Ojo. El tema de la copita de vino. Hago el desafío vegano. Estoy a punto de hacer el desafío vegano. Me Desafío encanta. Podrías Casi probar convencido. como Sí, algo, te como juro un que estoy desafío, casi como decir, convencido. una Transforma semana. a Bruni. Estoy mucho. Mi hermano me tiró infusión de agua, limón caliente. Sí. Agua y limón caliente. Es joya. Mirá la que me tiró mi hermano. Cuando rompe el hervor del agua y el limón, en una taza pone 2 cucharaditas de aceite de coco o 1 cucharadita de aceite de coco con el agua recién hervida. Tuc, tuc, tuc. Eso hace que se active no sé qué del aceite de coco, las partículas. No se me explicó bien él. Igual yo lo vi en un video de TikTok después igual. Y Con igual eso sé que... estamos. Ojo, no, es como Wikipedia los videos de No, TikTok. claro. ¿Estoy scrolleando Lo vi en mucho? ¿Se nota? Nada, estoy tratando de no scrollear tanto. Y dice que que el agua hirviendo en punto de ebullición desprende mayor facilidad, mayores propiedades, o no sé, como que las propiedades del aceite de coco llegan más rápido al, Sí. al sistema, una cosa así. El Épico. aceite Eso de solo coco, era inchequeable. No me acuerdo que es No, pero me rico, parece que rico va, ¿en qué era rico el aceite de coco? ¿Te acordás que es una bueno, está ahí en el aceite? Sí, lo obvio, pero vamos a como- buscar. Es súper es muy benévolo Creo que el hay uno aceite de de Frank coco. Suárez que dice los milagros del aceite de coco. Sí. o algo Y así, una de amigo, las, se va de mambo. yo esto, por ejemplo, que hay algo que se activa con el agua caliente, eso no lo sabía. Lo que sí sé y que está bueno que por ahí lo sepamos todos, es que el aceite de coco es el único aceite que resiste el calor, ¿sí? Que no se oxida y que no se vuelve una toxina para tu cuerpo, ¿no? Como Claro, que no el se de vuelve... girasol, por ejemplo, El de es girasol, meterte aceite de Todos los aceites bardal. vegetales son inflamatorios. Es tremendo, amigo. Y Bien. es el que usamos históricamente. Claro. Y ni que hablar cuando, perdón, no se la quiero bajar a la gente, cuando vas a comer afuera con ese aceite de capaz La 200 Lo que días, inchequeable, pero en realidad no tan inchequeable. Milanesa como me han dicho. frita va. Y el aceite de coco, de- bueno, mirá, el aceite, propiedades, amigo. beneficios, El hacker. minerales, grasas saturadas. Bueno, tiene vitamina E y hay un ácido que tiene que es rico, que no me acuerdo cómo se llama, pero es lo más. Ahí están mostrando del Qué aceite de lindo. coco. Qué genio, Cosmético, gracias. celular. Mirá, Gracias, hacker. bien, hacker. Puntos en común, entonces. Venís vos a plantear acá que no puntos es en- una grieta Que no el es una veganismo grieta. y, bueno, la gente que come carne, sino que hay que encontrar los puntos en común. Exacto, y también respetar, ¿no? Como Claro. que yo con el paso del tiempo me pasa que me han invitado muchas veces a asados y yo dejé de ir como a los asados y hay gente que se ha ofendido conmigo. Y yo la verdad que no disfruto, me pasa con mi hermana que la amo y que es hermosa, que de repente me ha dicho, Nuri, tenés una cara cuando están cortando el churrasco, o sea, trata de cambiar la cara Grande la dueña. porque mis hijas toman eso y por ahí después no van a comer nunca más el churrasco, una cosa así. Claro, claro. Entonces, como que, claro, yo misma también pequé, o sea, a mí también me pasó de chocarme contra la pared, de decir, che, no estás respetando, que por ser vegetariana vos estás en un escalón más arriba, vos sos más compasiva por ser vegetariana, Claro. y la verdad, no. Hitler Exacto. era vegetariano, y eso también es un dato que... Dato duro. Apa. él amaba a los Heavy. animales, era Le vegetariano. faltaba amar a los humanos. No los un comía, toque. pero no amaba a digamos, la raza aria y nada más. Sí, ¿no? sí, Como- entiendo. Y Claro, respetar al otro, que si se quiere comer un asado, que se lo coma, y si es feliz, bárbaro. Exacto. Y Es una después- elección de cada uno. es Agarro- una elección, Sí, pero sí, sí. ahora sí es importante quizás, ese mensaje sí me gustaría transmitir, que es quizás si está dentro de tus Posible. deseos y de tus posibilidades, bajar el patrón alimenticio no está mal, bajar el patrón alimenticio de carne. Si de repente, bueno, no podés dejar la carne porque realmente ya es parte de tu rutina y de nuestra sociedad, hoy por hoy es el mate y el asado acá en Argentina, es como... Claro, sí. Entonces, sí, sí. por eso digo, quizás es bajar el patrón alimenticio, fíjate a qué hora la comés, trata de comer carne al mediodía y no a la noche.
Y eso, y después como que cada uno también tome la decisión correcta para esa etapa de su vida. Exacto. Y sí, uno puede obtener hierro. Yo hace un montón me hago chequeos, de hecho me tienen que dar los resultados, después les digo, después del 25 de septiembre, no sé. Te quiero hacer una preguntita, en realidad te quiero pedir. Hay mucha gente del otro lado que por ahí nos va a ver, nos va a escuchar, ¿no? Y está todo el tiempo con esa lucha interna de decir, che, quiero empezar a comer sano, quiero empezar a cambiar mis hábitos, ¿Cuáles son los primeros, los pequeños o las pequeñas cosas que puedo modificar que pueden traer un cambio de un inicio, digamos? Porque viste que a veces son pequeñas cositas, el Exacto. aceite, el azúcar, ¿qué cositas podemos retirar que nos van a tener un gran cambio? Esos tips con los que podemos empezar. Y yo empezaría por, más que sacar, incorporar. Porque dicen que como un gusto superior, como que le va a ganar a un gusto inferior. Entonces, si uno prueba algo, en vez de empezar a sacar, que eso es lo que más nos va a costar, ¡ay, el azúcar! Bueno, listo, vos tenés ganas de comerte un alfajor, perfecto, comete el alfajor, pero primero comete una manzana. Ahí Y vas va. a ver que seguro el alfajor por ahí lo comés por la mitad. No Ahí vas va. a tener la misma desesperación por comerlo. Es un cambio de hábitos, digamos. Es Empezar a cambiar más los hábitos. Tenete en la cartera, en el bolso, en el auto, un paquetito de frutos secos. Si no te gustan para nada los frutos secos, busca maní, busca algo. Que también es inflamatorio el maní. Así que, mira, acá los frutos secos de Rosy, ¿eh? Grande, Tucu, Rosy. tucu. Se lo comemos todos los días, ¿no? Le hacemos pelota a No los quedó frutos. nada. Bueno, entonces ir cambiando hábitos. Ir en vez empezando de... como a incorporar más que pensar en sacar, porque eso a la mente, La mente bloquea. no va a estar contenta, porque es más, no es menos para la mente, es más Claro, comida. ahí va. Exacto. Buen Bien. pro tip. Buen pro Sí, tip. Y de la después- satisfacción instantánea. Obviamente yo te diría, no compres nunca más, nunca azúcar refinada, sal refinada. Traten de eso también modificarlo, porque después, pero te tiene que gustar, por ejemplo, el azúcar mascabo, que esto, por ejemplo, no es apto para diabéticos, es azúcar que no tiene ese refinamiento, no pasó por ese refinamiento que es lo que nos hace daño. Claro. Entonces, y mismo ¿Eso no es, perdóname, no te entendí? ¿Es o no es no apto es no es para Ahí va. diabéticos. O sea, si uno tiene que bajar, tiene problemas con la glucosa y eso, directamente no debería estar. Azúcar comiendo refinada es veneno para el cuerpo. O Es sea, veneno. prácticamente. Azúcar Azúcar, refinada. Eso yo lo había harina. visto. Por eso a muchos niños le dejan de dar. ¿Viste eso que le dan? Sí, toma, comete un caramelito, lo ve con chupetines, golosina todo el día. Sí, Bruni, ¿Sabés cómo están? igual hay un montón de cosas que consumimos que se terminan convirtiendo en azúcar. La en el cuerpo. Coca-Cola. Exactamente. Que a los veces decimos, fideos, no como... la no- tostada, Claro, la ahí va. galletita, La galletita. el Sí, fideo sí, todo y el tiene. arroz. No, yo Eso azúcar no tomo, no consumo. Sí. Claro, pero Después te te comiste comes- una pizza. te se comiste convirtió, la pizza, pero eso se 200 convierte flautitas. en azúcar, en glucosa. Entonces, bueno, sí, son cosas que está bueno prestar atención. Quizás a veces es mucha información, por eso es empezar de a poco. Y de repente, bueno, ¿por qué? Acá también me anoté mi machetito, es cualquier, que es mucho más fácil realizar una transformación con un para qué. En este caso estamos hablando de la alimentación, pero esto aplica a todo. Claro. Que de hecho creo que lo hablaron el otro día también acá, en otro episodio. Entonces es mucho más fácil hacer una transformación con un para qué, que le dé sentido a esa transformación, Claro. que por cosas externas, porque yo quiero ser vegana o quiero ser flaca. ¿Qué sé yo? Sí, yo empecé a cuidarme desde adolescente con la comida porque me veía gorda. Tenía una distorsión de mi De mi cuerpo. Veía otra cosa, o sea, sí, siempre como que me costó aceptarme. Y la verdad es que iba al gimnasio, era chiquita, ¿no? Yo era chiquita y tenía con textura chiquita. Hace 10 años que peso lo mismo, digamos. Entonces más me mantengo dentro de todo. Y ahora valoro y me miro con otros ojos, me miro con buenos ojos. Eso también es parte de este proceso de transformación Claro. y que tiene que ver la alimentación. Porque si uno también come como alimento... Impulsivamente, como pasa a muchas, digamos que, nada, viste, a mí me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado, estás medio triste, estás mal, trácate, te clavas una Hoy, Nachito, hamburguesa dijiste de algo de eso. McDonald's Justo, claro. o te pegás un sándwich de Un jamón kilo y de helado, queso. en mi y te caso da- un kilo de helado. Justo Claro. hablamos de eso, de hecho lo llevo muy al extremo, pero hay veces que hay vidas tan frustradas de volvemos, Tal ¿no? cual. No me gusta mi economía, no me gusta mi trabajo, no me gustan mis vínculos, bla, 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 y es su única gratificación es comer. Entonces Sí. se come de una manera compulsiva, puede decir el único momento que tengo placer y eso se mezcla con toda la cosa industrializada que es adictiva.
Entonces se hace, volvemos un La loop de- Que bomba. justamente Una bomba. está, Lo de está la mente, preparado. lo que decías vos también. Es tremendo. El cerebro te va a Eso- decir, sí, dámelo. Dale masa. Dame el helado, dame la pornografía, dame la Todo. pantalla azul, Todo. dame todo lo que sea más placentero para mí instantáneo. Todo del momento. Son los hits Que de después dopamina. a cruzar los dedos porque eso deriva en ansiedad, ataque de pánico, que ya lo hablamos el otro día. Total. Así Y que el- la alimentación en este caso también es clave. Recontra. Sí, porque además cuando justamente vas llevando como un tipo de alimentación que te acompaña bien en tu día a día, que por eso también tenés que ver, bueno, hoy voy a entrenar, antes de entrenar o después yo nadaba en Megatron, en esa época en Megatron, y me acuerdo que llevaba frutos secos como en el bolso, y ni bien terminaba de nadar, un par de frutos secos, porque es alimento para el músculo. Claro. Y si yo me comía la galletita, alimento para el músculo, azúcar. Entonces, los frutos secos te están aportando un montón de aceites y proteínas y demás que van a alimentar a ese músculo apropiadamente para que crezca, que le estás Acá pidiendo. aportan, Claro, aportan la cúrcuma. Es lo Perdón más. que no llego a ver los nombres. Tengo que ir al oculista. Lo digo. ¿Qué alimento me ayuda para ahora en la zanahoria? Bueno, la cúrcuma es Estaría llegando antiinflamatoria. tarde en este momento. La cúrcuma es un consumo. La cúrcuma antiinflamatorio es hindú. excelente. Hindú, ¿no? Pequeñina, es medio la ayurveda la cúrcuma. ¿O estoy La diciendo algo? cúrcuma se usa en la medicina ayurveda, sí, Es sí, sí. tremenda. Tu vieja Y seguro. Mi vieja la usa Sí. mucho. Es, mucho. Ah, claro, lo hablamos, amigo. Agua con cúrcuma, limón, se activa jengibre. con Es pimienta. tremenda. Se activa Pimienta negra. Se activa con pimienta negra. Y Hay Hay la que verdad es juntarla, Peque, para que funcione. Hay comprimido. Juntarla ¿Cómo? con la pimienta negra. Claro, a tu plato. Vos por ahí Ah. le pones un poquitito de cúrcuma ahí, tucu y otros tucu de pimienta. Mi Ay, vieja te pequeñina. mete agua, ¿viste? Te prepara el agua con la pimienta, la cúrcuma, te mete un apio. Ay, qué El apio. Y te bueno. habla esas aguas tipo detox. Sí, Sí. qué Quedan ahí y- espectacular. El apio. Te Eso tomás está un bueno. trago de eso y es... Y es salís el elixir. renovado. El verdadero elixir, Riquísimo. no el del coco basile, ¿no? El verdadero Bueno, elixir. queremos las recetas, porque esa yo no la tenía. Voy a traer cositas, voy a Que traer a ella cositas. trae la Bueno. Sí. Bueno, es O la interesante. sacamos Chucruc, chucruc. ¿Te va el chucruc? También, porque ese, sí. A mí ese- como que particularmente no me pero el encanta. sabor no es rico, no pero me es un encanta, pero fermento, la verdad ¿no? es que, claro, Claro. le pongo un poquito al plato y nuestro plato, básicamente, como cuando uno va al nutricionista le dice, te dicen seguro, tenés que tener una parte cruda, otra parte más chiquitita de hidratos, una parte de proteína, que es más grande, Claro. que tiene que ver con el peso de cada uno. También, o sea, no, el churrasco no es lo mismo un pedazo de tofu para mí que uno para él. Él tiene que comer Exacto. más. Claro. Entonces, para cubrir, o mismo la porción digamos, de proteína que estén eligiendo. Y eso, siempre tiene que haber un crudito en lo posible en el plato. Y después, la fruta nunca de postre. Eso también. No sé. Hay un autor que dice como que la batalla, la verdadera batalla es el supermercado. O sea, ahí Claro. si vos ya vas y entras todo industrializado, comprás todo comida ultraprocesada, es como sos cartera, amigo. Hagas lo Claro. que hagas, como que ya arrancaste perdiendo. Obviamente que hay gente que tiene una realidad económica muy, muy apretada y resuelve como pueda, está claro. Pero si vos tenés un pequeño presupuesto, y ahí tenemos que debatir, porque la comida para mí tiene que ser prioritario en tu presupuesto. Sí, tiene Por que ser arriba de todo, prioritario. es lo que me estoy metiendo adentro. Después, Sí. después llegamos a discutir todo lo otro. Eso es las prioridades que uno hace con su billetera, que es de cada uno. Pero bueno, este tema de... Yo lo que quiero aportar es eso. Para mí esquivar ultraprocesados es como recontra clave. Que ahora le dicen comida real. Comida real. La fruto comida seco, viva, comida semillas. Exacto. Bueno, viva, real. si sí, se sí. puede carne y demás, que sea, si se puede orgánica de Magra, campo, magra magra, los de huevos, lo campo. mismo, eso sería ideal. Semillas, las semillas son económicas y son un caño. Las semillas Tremendo, las amigo. amo. Semillas. Semilla de chía. Nos aporta mucho calcio la semilla de chía y tiene que estar activada para Sí, porque mi si no hermano lo hace. Sí, la mi debe hermano meter. es el hombre que Grosso. más cosas está poniendo en práctica de todos los conocimientos de mi vieja. Mi hermano Petri Ah. Chabón la cambió. vio. Bueno, él hace Winghoff también, meditación. Está ahora con el arte, está haciendo unos cuadros tremendos que cuando pegue el salto lo vamos a traer acá y lo vamos a vender en vivo. Vendido, ¿viste? ¿Viste que Subasta. compre? Sí, Subasta hacemos de subasta chavos de los vendidos, cuadros ya de fue. Petu. Sí, No, sí, el sí, hombre que ve negocios en Monetizar todas las personas. Son La activa oportunidades, de un son día oportunidades. para el otro, ¿no? Que se le hace como lo recubre La- como una Activar, capa. Peque. Eso también. Es justamente como esa mucílago se Sí, llama. me tomé Se un par de hace veces de eso. mucílago, Es como un moquito que se le hace acá, Es una semillita. baba, sí, es como... Y te la- pero eso labura le como podés loco. poner onda a eso y se puede armar como un pudding de chía
con, por ejemplo, activado con leche de almendras o con leche de coco, con alguna leche ¿Va a haber copado. recetas? Sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, yo soy de compartir recetitas. Igual hay Yo un soy- Peque. ahí, Peque. Hay un Compartilo para que la Instagram. gente lo pueda ver Ah. las recetas, porque hay, siempre compartís. Ay, es arroba Nuri Roldán, Nuri.Roldán, es mi Instagram y yo ahí también intento como compartir un poco de conciencia y yo comparto todas recetas veganas para que cualquier persona omnívora las pueda hacer. Claro. Y para romper un poco también esas diferencias y esas barreras que nos separan a los carnívoros de los vegetarianos, que no es por ahí. Entonces, si vos querés comer algo copado y saludable y barato, bueno, fíjate que hay pruebas, se puede. Yo hago una sopa de calabaza y leche de coco que realmente Es tremenda. tiene La eso queremos y probar. cúrcuma y pimienta. Y la verdad es que es lo que te sale una calabaza, la leche de coco la podés hacer con el coco rallado. No es algo, es más cara la leche de almendras, ponele si la querés Claro. hacer. Es muy fácil y realmente estás comiendo un lujo. Y bueno, Claro, nada. nutricionalmente es algo muy Natural. rico, digamos. Natural. Sí, claro, y que viene de la tierra. De hecho, yo también doy clases para niños. En mi recorrido empecé como a encontrar como esta pasión, que yo siento que fue como una pasión. El yoga fue un antes y un después. De o no de clases, yo voy a vivir el yoga siempre, siento, ¿no? Y aparte voy a ser eterna alumna. A mí me gusta mucho aprender y me gusta ser discípula, me gusta... Y eso le iba a decir, qué genio, el hacker está atento. El hacker, ¿eh? Y yo les comparto, por Experto ejemplo, hacker. la canción de Canticuentas, que nos enseña un montón a los grandes, que habla de esto, de volver a comer los elementos que vienen de la tierra. Lo que viene. Y bueno, le dan un palo a los panchos, a los paquetes. Y bueno, Ahí va, Esa. Ey, Hacker. al fin me pusieron unos temas lindos. Vamos. El- Me encanta, Peque, Aguante me encanta. Canticuentas. Qué excelente onda, me encanta. Hacker Kids. Se viene. Guarda con El programa Mundo es Kids. Sí, vamos a darle. Tenemos ahí unos proyectos también de que vengan los nenes, los yo- niños. Estamos en la búsqueda de la selección de los niños. Pero Estás hecho un productor, pero de. Tengo élite, varias ¿eh? cositas. El hombre de monetización, amigo, él la vio detrás de cámara. Él ve que hay algo, hay mucha posibilidad de negocio. Peque, bueno, seguimos. ¿Te quedó algo en el tintero con lo de hoy? ¿Querés seguir para un poquito más para terminar la columna? Era un poco también presentarla a la Peque, decirle que va a estar todos los días. Una vez por semana o dos, no sabemos cuántas, las que se puedan, Por ahora. las que tenga tiempo ella también. Una vez por semana por lo menos va a estar con nosotros compartiendo un poco de alimentación saludable para todo tipo de personas. No importa si sos carnívoro, si comes vegetales solamente. Te vamos a traer consejos que van a alimentar nada, Van a mejorar tu el calidad de alma, la- el alma también, Y el alma. bajar El alma. un poco el tono de ese amigo, de esa grieta que nombraba recién la pequeñina, porque así como está el vegetariano así como extremo y todo, que hay mucha como chiste, eso, también Claro. está el Carnívoro carnívoro que como trata le al decís, Fanático. sí. sos vegetariano y te trata como Sos que un si pelotudo, sos un asesino. boludo, sí, te sí. mira, como no te entiendes, decís, pará, tranquilo. No paremos amigo. de juzgar un poquito. Claro. chicos. Vamos a ser felices, que cada uno sea Date feliz con lo cuenta, que ahí- le ahí hay un gusta. date cuenta también, Claro, también. date cuenta. Date de Y que- por otro lado también yo en realidad quería abrir con una pregunta, pero me parece que la vamos a dejar para la próxima. ¿Qué es nutrirse? Porque está bien, vamos a hablar Googlealo, como de hacker. nutrición, ¿no? Pero ¿qué es nutrirse en realidad? A cada oportunidad nos podemos nutrir o podemos elegir, digamos, como el camino de la autodestrucción o competir o que desde el ego voy y Claro, no acepto- entonces es mi verdad y ya. Ahí me muero con la mía y no acepto otra información. Yo a mí la verdad que me alimenta muchísimo esto. Esto que pasó hoy para mí también es nutrirse porque... Total. Amigo, Sin yo duda. soy una esponja, ¿entendés? Porque quiero aprender, quiero conocer y sobre todo de otra gente que se viene preparando hace mucho. O sea, la Peque contó un poquito, desde los 21 años que vine estudiando yoga. Además, mi vieja empezó yoga hace poco, así que bueno, no sé si le voy a... Tiene que venir, O sea, ¿eh? una instructora de yoga se acaba de quedar sin laburo porque... No. O sea, le voy a... Nada, pero digo, le voy a mandar... Hay para todos. Hay hay para el sol todos. sale para todos, Sí, es verdad. Como decimos sí. siempre, el sol sale para todos, pero obviamente que le voy a pasar tu contacto y ya debe estar viendo. Así que. Qué lindo. y- Yo de yoga no conozco mucho, me voy a empezar a preparar y conocer. Sí. Mucha elasticidad también, ¿no? Ya nos quedan pocos, nos quedan 10 minutos todavía, pero para volver de vuelta al mundo yoga,
todo lo que es la elasticidad que hay que tener. Peque. Ese es uno de los mitos. Disculpa. Pero que, digamos, se puede, digamos, hay elongación y todo eso, es muy necesario. En realidad es muy necesario para el cuerpo de uno, Claro, ¿no? si Y me quedo trabajar la todo duro tipo el flexibilidad. señor Burns, No es Claro, necesario no va. para el No, yoga. El yoga es perfecto, en realidad. Es necesario para el cuerpo de uno. pero viste que hay gente Trabajar que la ya a los 30 y elongación. pico, 40 y pico te queda duro A y los no te 20. baja. Yo tengo alumnas jóvenes Sin y alumnas elongación. grandes y la verdad es que veo cuerpos como pareciera de tercera edad en un envase joven. Tremendo. Tremendo. Y eso tiene que ver, bueno, con un montón de cuestiones de sedentarismo, no sé, la postura de trabajo, de tipo de vida que tenemos Claro. y de la composición anatómica de cada uno. Yo tengo una composición que soy más de tono muscular, a mí me cuesta menos los ejercicios de fuerza que la elongación. Entonces, tengo que trabajar la fuerza, pero le tengo que dar bola más a la elongación, en mi caso. Claro. Ahora, el yoga no es que necesitas ser elástico para hacer yoga, no. Lo podés Vos ir tenés trabajando. Lo podés ir trabajando, porque en una clase uno puede invitar a hacer posturas, ¿no? Claro. Y en esa postura hay adaptaciones. Y vos vas a tener tu pinza, por decirlo. Tu pinza de piso va a ser una y la mía va a ser otra. Pero lo importante es que vos vayas progresando en tu cuerpo, en tu postura, Claro. escuchándote, pasando esos segundos que la mente te dice desarmada, desarmada, desarmada. Oh, ay, no puedo. Oh. Es Claro, como se va todo- trabando. Ahí verdad, es como verdad. tratar de respirar y que la mente se quede calladita por un rato, pero eso lo vas a ir logrando con la práctica, que es conectar con las sensaciones del cuerpo. Y el cuerpo es como, ay, es mágico. No es mágico, es perfecto. Es una maravilla el cuerpo. Es perfecto. Entonces, lo que tenés que trabajar no es vos, no es lo mismo que tiene que trabajar el otro, y con el Claro. yoga vas a ir logrando más elasticidad con la Bien. práctica. Pequeñina, una cosa, o a todos. Estamos entrando en Mundo Yo y yo quiero volver un poco a nutrición, que es Sí. algo que lo vas a tocar, porque lo estuvimos charlando obviamente nosotros en casa. Y para mí, está la parte de la nutrición, que hay con mucha información, que la gente mira así cuántas calorías, esto y eso, y Uf. todo, va, y que la proteína, va, y Claro. que te queman un poco, te saturan de tanto. Pero se habla poco, por lo menos para mí, de cómo me comes, cómo esa Exacto. cosa entra. Porque no es lo mismo, si vos estás todo reacelerado, tengo que ir a impro, tengo que hacer esto, lo otro, y como, por ahí me hice un plato todo equilibrado, lo que te recomiendo, Sí. me estás comiendo todo para el orto, que si vos ritualizás un poco, te tomás ese momento, Tiempo. cuánto masticás, hablan los de Honrás los Ayurveda, alimentos que estás ni que hablar si recibiendo. agradeces en ambientes de práctica religiosa, es como que se agradece, pero el momento y te lo tomás. Obviamente que uno a veces tiene una vida medio acelerada y le puede pasar, pero eso es un porcentaje alto también de Claro. la ecuación. Y eso Desde- es parte de nutrición lo que también. responde la parte de qué es nutrirse. Eso, amigo. Y creo que justamente de alguna manera también un poco mi intención es eso, es empezar a vincularnos con la comida desde un lugar más profundo. Ahí está el date Es cuenta algo que también. hacemos 4 veces al día, 5, 3, Mal. depende. Estamos todos los días, tenemos que pensar qué comer. Entonces, es un laburito, es Sí, un laburito de por mal. sí. Sí. Entonces, y si lo hacemos desde un lugar, desde la gratitud, desde, no sé, yo ofrezco los alimentos a Dios, ¿no? A Krishna, trato de que los alimentos que comemos pasen por ciertos mantras previos. Claro. Y eso ya lo está convirtiendo en un alimento espiritual. Y en espiritualizar o sacralizar, cada uno desde su lugar. Uno puede creer en el universo, como en algo, en algo mayor, ¿no? En algo mayor, ya que creamos que hay algo más grande que nosotros, ya más o menos es por ahí la Sí, cosa. sí. Entonces, llámalo como quieras. Lo llamás como quieras. Y en ese momento lo invocás, o agradeces, o cantás una canción, o mismo, no sé, uno puede decir, bueno, que estos alimentos se transforman en moléculas de amor y alimenten a toda mi familia. No le pones nananana, ¿eh? No, boludo, se está Loco, a durmiendo, mí pero me da pará, voluntario. hay que respetar, hay que respetar. Pero- Porque siempre te Invitados ponen se un los tema, respeta, ¿viste? El sí, tema de sí. Sokolinsky detrás. cuando es un- Para cortar. Entre nosotros es como bullying. no es para cortar, sino que es un chiste interno. Es porque- el- un el chiste bullying. interno de que Falta cuando robar. haces, No, pero cuando no. decís algo espiritual A o los así, invitados no te se ponen les- el tema de Sokolinsky y quedás como Sí, que. hay que ponerlo. Perfecto. Pero no pasa nada. perfecto. No, Bueno, así disculpalo, que sabés a tu eso yo culpa, creo que es culpalo. como para una especie de sección también, ¿no? Como Sí. que es nutrirse, desde qué lado nos vinculamos con la comida, tratar de Ir a- de aprovechar sí. al máximo el poco tiempo que a veces tenemos Exacto. y quizás no ir a lo súper elaborado
lado, pero me garanticé un porotito, me garanticé Claro. una ensaladita y después, bueno, un pedazo de pizza, quizás. Claro, me parece es verdad muy- que va no a es ser lo muy- ideal, pero Sí, sí, sí. es lo que podemos. Claro, También claro, empezar claro. a flexibilizar en lo que podemos dentro de esta amplitud que queremos también practicar, ¿no? Claro. Y realizar. Sí, Claro. amigo, te agrego algo, lo que decía la pequeñina. No es lo mismo, te da un rayito de sol, respirás profundo, pum, y después comes. Sí, Nah, eso es- coincido, Sí, coincido, decime amigo. si te Tiene da mucho. la letra chica Me de eso. encanta, me Nadie te encanta hace- disfrutar la vida de que estamos acá, de que tenemos salud, de que Exacto. nuestros hijos están bien, de que tenemos la posibilidad de estar acá en un lugar privilegiado, de que el mundo es inmenso, amigo, de que el mundo es un lugar para algunos horrible, para otros, nosotros que tenemos la suerte de estar acá disfrutando y de poder pensar en todas estas cosas y tirar un mensaje también al otro, el que está mirando, que tal vez está pasando una situación de mierda, no sé, que le pasaron cosas en la vida como nos pasaron a todos, y que darse cuenta de que hay algo más para hacer. Dieguito, ¿qué decís? Sin duda. No, y me quedo con muchas cosas que dijo la Peque, que también hay que tener en cuenta que son decisiones de interés compuesto. Todos los días un poquito te llevan a un gran Excelente. resultado. Así que, Total. nada, son pequeños hábitos, como decía la Peque, que hay que ir cambiando o involucrando nuevas cosas a nuestra vida que nos llevan a un resultado después a lo largo del tiempo tremendo. Y después nosotros como hombres, a veces, no voy a generalizar, pero en ciertos ambientes, dale, como que el que se quiere cuidar, como que te trata, boludo, ¿sabes qué puto? Esto, aquello, decís, dale, Sí. amigo, ¿entendés? Los Es machirulos, de construirnos los un poco machirulos. nosotros. Sí. Del chabón se está empezando que no quiere tomar una birra. Dejalo tranquilo, que se está cuidando, al revés, si querés vos, eso también Sí. me parece que es un mensaje, Un también mensaje. a considerar, porque Sí. está bueno cuidarse en cierto sentido. y Sí, ver- que está bueno. Parece Y que bueno, por ahí. después en el día a día también lo que quiere saber la gente, ¿viste? Nosotros lo El que día a quiere día. saber la gente. A ver qué hace el este, no sé desay- lo que te no, quiere saber. no, digamos, no. ¿Viste? En esta sección de nutrición yo digo desayuno. ¿Qué puedo desayunar? Uf. No sé si es para ahora, te tiro temas que vamos a poder No, ir pero yo te tocando. escuché lo que desayunás y está re bueno. Está bueno. ¿Qué era, Entonces, para amigo? la Perdón, gente. recordá, no, por ejemplo, huevo. café Huevo. negro. Huevo, Ayer café café negro del Bien. no el Arlistán refinado que Ah, te hace por pedazos, favor, por favor. sino el de grano, bueno, molés, sí, molés. exacto, hermoso. Cafecito negro, aceitito de coco Sí. y un huevito revuelto. Con Excelente. eso y a la Perfecto. noche, pero bueno, porque yo también siempre fui medio porky, fui criado a milanesa. O sea, mis viejos también, economía de guerra, ¿viste? Patrones de escasez. Tenemos todos los bondi. Si te pones a sacar Todos los cuenta acá, timbres, ¿viste? Tac, tac, va poniendo. unos quilombos, bueno. Entonces, desayuno, ¿qué podemos desayunar? Almuerzo, tipo, mete un almuercito tranqui paloma, no muy volado. Y vamos tirando tips media tarde. ¿Qué me puedo comer a la media tarde? Ahora estoy con la naranja. Yo ayer metí una Ay, naranjita. yo también Naranja estoy pequeñita. fan. Qué rica que están, las compró amo. mi viejo, gracias viejo. Unas naranjitas ahí, entonces vamos tirando tips para los día a día. Dale. ¿Qué podemos comer? ¿Qué no Dale. podemos comer? Y obviamente después información que nos sirvió un montón lo que dijo Sí, la como Peque. para reflexionar un poco. Sí, O sea, los sí, tips sí. van a estar y todo. Va a haber recetitas. No soy margotana, pero. No, pero no, podés pero aportar, estás para aportar como, y- Claro, sí. exploré y me gusta hacer y me gusta compartir. Y tips pero también reflexión, ¿no? Como aportar reflexión a ver qué estoy comiendo, ¿no? Como desde qué lugar, Sí. la posición interna de cada uno para cada cosa. Wow, es un montón, comemos todos los Qué días. increíble cómo Es- con la edad vamos tomando conciencia de la comida. Es que Es el increíble. médico El te cuerpo obliga, también. es el cuerpo el que te cuerpo está también obligando. Te va Sí, diciendo. sí. Antes, viste, cuando venía Red de bajón del boliche, Sí, amigo. entraba a la cocina, un sándwich de sal gruesa te clavaba, viste, cualquier cosa, boludo. De salame Viste, lo queso. encontraba a tu amigo bajoneando, viste, una galletita con Sí. dentrífico, le ponía arriba el hambre que tenía, boludo. Lo que sea. Viste, momento bajones tremendo. Es muy Sí, peligroso ese momento. Viste, mundo es peligroso. CBD. Después de media Mundo hora, CBD. una hora después del CBD, abría ¿Qué la heladera y te Es tirás de tremendo. cabeza. ¿Viste? Y lo dulce, Un sándwich lo de que te gusta, polenta, lo no dulce, te importa sándwich nada, de boludo. Sí, amigo, sí. Yo en un momento me empecé a controlar porque antes cuando no tenía un mango, bueno, no tenía un mango, te comés una mandarina, lo que tenés, viste, cualquier cosa. Pero cuando tenés el billete para hacer lo que querés. Tremendo. Me acuerdo con Mirko, mi hijo Mirko ya tiene 15 años, y entonces somos como muy amigos y muy compa. Ay, qué- Che, es viernes, jugamos a la Play. Franui, vos hablás de Franui. Oh. ¿Sabés qué hacíamos con mi hijo Mirko? Pirámides de Franui. No. O sea,
teníamos tantos cositos de Franui que en un momento Ah, claro. coleccionábamos Franui, era, boludo, Claro. un tachito para cada uno. Tuki, No, es- tuki, miramos, volver al futuro. Claro. Y dale. Entonces, cuando tenés el billete para hacer lo que querés, Y pedido ya. te encargo En el turrón. 5 minutos está en tu Sí. casa. Un cóctel tremendo. te encargo el Tremendo. turrón después Sí. y terminás hecho. Bueno, es rico, yo qué sé. No sé por qué me vine acá, pero ¿de qué estamos hablando? Disculpa, No, de, Sí, de, de mundo las CBD, tentaciones, el mundo claro. CBD y de que es muy peligroso Te ir con pinta el mucho bajón. hambre a la heladera, Sí. por eso está bueno tener en la Ahora cartera está el tip, Rasta, el el tip alfajor es Rasta, en tener el o caso del frutita o tener tus frutos secos, algo sí, que se te guste, creó para poner eso. una pasita de Sí, uva, sí. un arándano, una Claro, cosita algo que te dé sacie un esa. Porque en dulcito, realidad la. y después la pasás. El después dátil, la Viste que es pasás. como ese dátiles. momento, Peque, que el cerebro te dice, guacho, dame algo porque te pudro. Es Se bancar pudre la todo. parada ahí, sí, amigo, sí. El cerebro es una cosa que te dice, dame aunque sea, boludo, no sé, la mitad de un bocadito capcha, cualquier cosa, no Total, sé, lo amigo. que te tiro, Total. Lo que haya. lo que haya. Entonces, una frutita, una nuececita. Y- Si tenés pistacho, mi viejo trajo pistacho Uy. de. Pistacho No, van, mi ¿eh? vieja trajo sí, pero Dátiles, prepara el decía bolso. tú. Sí, y los dátiles. Mi nada. vieja trajo Tenía pistacho, que no sé entregar si de al pibe. España o le trajeron a mi viejo Son mi increíbles. tía que estuvo en Italia, no sé, una bolsa de pistacho así. La hicimos recontra No, mierda. Debe Pero ser. riquísimo, boludo. Un Riquísimo. espectáculo. Sí, y lo que decía Dieguito, el interés compuesto también Sándwiches es algo como si uno empieza, porque a veces también veo muchas personas como que quieren tipo hacer un giro de 180 grados de comer todo para el orto, pasar a hacer tipo veganismo, proto y se vuelven locas también. Hacen una semana de día con eso y después matan a alguien, están re irascibles, pues no podés. No lo podés, le No superás lo todo. puedes sostener. Entonces, el tema es mantener cierta conducta y después también en algún momento estás en un contexto social o algo así y también Claro. tener como esa flexibilidad. Eso es muy importante, es muy de cada uno, pero es clave, amigo. Sí, sí, sí. Porque si no te volvés loco y a veces, no sé, me querés comer una pizza, ponele y Michele, pizza de masa madre. Michele, Jime y ¿A Amore. dónde es mi querida? No, igual Ranela? si Jime activa, me está escuchando, si Jimena Martínez se pone a hacer pizza, cierra Daleo, cierra Michele, se termina todo eso. Los Queremos liquida probar todos. la Es pizza de uno, Jime. ¿eh? Me acuerdo que Ojo mandó con algunas Jime. fotos de que. No, amigo, Jime. La tiene. Crack. Pero bueno, a eso voy, al que le gusta la pizza o al que le gusta lo dulce. como Masa nosotros. madre, ¿eh? Masa madre. Masa madre también, pequeñina, es un tema. ¿Qué ¿no? haces vos, masa madre? ¿Viste esa masa ¿Sabés fermentada? que sí? Eso es lo re intenté, loco, amigo. lo intenté, pero no prosperó. Lo intenté y no prosperó porque con los panificados no soy tan. Ey, vos te tan comías genia. todos los experimentos de la Peque, digamos, la Sí, Peque te hacía sí. un experimento y vos, che, probate esto, te tiraba. Claro, era como el un- conejillo de India. No, lo que sí, el masa madre pequeñina, para explicarlo, es como que toda esa fermentación no se hace adentro de tu panza. Porque eso, cuando vos comes la pizza normal de harina refinada y todo ese quilombo lo terminás de adentro. Por eso a veces, viste, como uno queda, Sí. no puede comer mucha harina. Claro. La Papá amigo. Noel. Entonces también, masa madre sí se puede. Si uno le da un poquito de bolsillo, sale más caro, es una buena opción, o menos mala, ¿no? Sería pequeñina. Sí, la masa sería madre. como más natural. Claro. Digamos. Cuánta info que nos falta, ¿eh? No, Sí, estamos en sí, boxer. sí, estamos en pelota. Somos altos Estamos en neandertales. boxer, ¿te imaginas? Sí, amigo? olvidar, tipo Yayo. Sí. Estamos Bueno. para cerrar. Bueno, son las ¿Cómo se pasó el 16 y tiempo, 32 eh? horas. Voló. Nos quedó un poco corto el programa de hoy. Muchas gracias, gracias. Queremos darte las gracias, y Gracias, bienvenida Peque, al por grupo de Pequenina, Date gracias, Cuenta. Pequenina. Un aplauso. La verdad que gracias a todos por estar ahí del Perfecto. otro lado y esto lo hacemos con amor y con la Qué lindo. mejor y queremos divertirnos y también dar un mensaje positivo y Compartir cosas de valor. compartir cosas de valor. Bueno, y si Exacto. todavía no te suscribiste, suscríbete a nuestro canal Info. Me fui a Info Cosmética. Arroba, Me quedé el con hombre Becky. monetiza No todo. hicimos publicidad de Beckham, boludo. No, Bequín, ahí la chito. Acá está, papá. Mirá lo que es esto. Qué lindo, ¿qué es eso? Cerrá con la Toma, info amigo. completa. Claro. Dale, lo que tienen que hacer para que esto siga, dale. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, suscribiste a improx, @ok. Improx, ok. Pará que me No importa, no importa. Pero Televisión, TV. ¿verdad? Dale, Improx sigamos. TV, Improx ok. TV, ok. Si llegamos a 100.000 suscriptores, ¿qué sucede? Arranca el reality del emprendedor. Falta poco. El reality del emprendedor que el hacker me cagó a pedo ayer me dice, decilo con más énfasis. Lo de los 10 Hacker, millones de por favor. pesos. No, y ahora Bueno. se va a enojar porque lo La dejamos para medicación el al final, hacker, por favor. Es verdad, porque nos dijo que lo tiremos en la mitad del programa, pero esto es fluyó. Improx TV y es Date Cuenta. El que gana el reality del emprendedor se va a ganar 10 millones de pesos, viejo. No es o joda, sea que ¿eh? no es poco, te puede cambiar la vida para siempre. O sea, vamos a tratar de que sea Lo antes posible. lo antes posible. Depende de arrancar con ustedes. este reality. Queremos llegar a los 100.000 suscriptores.
Así que suscríbanse, dale me gusta, compartí y date cuenta que hay algo diferente para hacer. Sí, hay Siempre. un enfoque diferente y tenemos que respetarnos y querernos entre todos. Total, amigo. Gracias por estar, gracias por venir. Nos vemos cuando, Brunito. Nuevamente. El lunes. El lunes con Nam, Peque. Mañana Nam. no, Qué divertido mañana no van a tener laburamos. estos programas. No, no. Esta semana laburamos más que... No, Más que Bien. toda la historia de que estamos acá. Dios. Gracias a todos, chicos. Chao. Gracias, Peque, por venir. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Chau, chau. Peque.